Hola a todos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros este viernes 12 de agosto. En España, sábado 13 de agosto, ya son las 3 de la mañana. Tenemos un invitado que es desvelado y que le agradecemos eh, pues que haya puesto de su parte para este programa. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a Despierta. Muy buenas, mucho gusto. La verdad es que es un placer estar en tu programa, Miguel, y un fuerte abrazo desde aquí, desde España, para ti y para todos tus seguidores. Igualmente, Daniel. Pues me gustaría, como es costumbre en Despierta, que cada invitado se presente a sí mismo y nos platique un poquito de él para poder abordar el tema que nos atiñe hoy, que es la parapsicología. Tema que nunca hemos tocado aún en Despierta, así que adelante, ¿Mm? Daniel, por favor. Bueno, pues como dije anteriormente, un gusto y un placer estar aquí con todos vosotros. Y bueno, ¿qué voy a decir de mí? Es que entiendo la pregunta perfectamente, pero por la parte que me toca presentarme se me hace difícil, sinceramente, pero bueno, me considero un humilde experimentador de campo que me apasiona lo que es el otro lado, lo que se define vulgarmente llamado como misterio. Y soy una persona pues que todos hemos vivido en alguna ocasión algún tipo de posible fenómeno paranormal. Digo la palabra posible porque a día de hoy, cada día más y más hay grupos en los cuales se van a un lugar abandonado, dicen que le han tocado, han visto un posible ORF, que es en el 99% de las ocasiones suele ser polvo en suspensión simplemente a la hora de caminar los experimentadores por donde se hallan en el enclave. Y sinceramente, pues me considero un experimentador de campo, que me gusta intentar obtener registros parafónicos, psicofonías, lo que es intentar interactuar con la causa paranormal, con lo que pueda haber en el otro lado, en el otro plano dimensional o planos dimensionales. Y aquí en el terrenal, pues viéndolo visto por las experiencias que ha tenido un servidor, tanto físicas como yendo a estos enclaves, a estos lugares, sean o no abandonados, pues tengo claro de que tiene que haber vida más allá de la vida. Como Alan Kardec en su libro, en sus libros, muy bien presentó. Y bueno, simplemente decir que me considero un experimentador, que el día de mañana cuando tenga 80 90 años y si llego a estar aquí con vosotros, pues si me quieren llamar investigador de campo, pues será un orgullo personal. Pero por el momento yo me presento como humilde experimentador de campo. Y luego ya, pues lo único que quiero y deseo es intentar acercarme más al otro lado estando aquí, en este plano físico. Aprender, yo lo definiría todo en evolución y aprendizaje. Padrísimo. Pues bienvenido y Muchas pues gracias. tengamos un programa lleno de información para todas las personas que nos están viendo. Si tienen preguntas, váyanlas haciendo y se las iremos comentando a Daniel. Evidentemente, pues como empezamos este programa es, ¿qué quiere decir la parapsicología? ¿Qué es la Uh-huh. parapsicología? ¿Cómo se estudia? ¿Quién la inventa? ¿Por qué se inventa? Cuéntame un poco. Adelante. Pues mira, yo tengo aquí mis anotaciones porque además de tener el orgullo personal de deciros que he realizado, he creado dos libros, eh, ya los presentarás tú como quieras y los titularás cuando quieras, pero a mí siempre me gusta tener mis notas, tener aquí mis folios, mis anotaciones y bueno, por deciros algo para ir metiéndonos en materia, el espiritismo es la doctrina creada por Alan Kardec. ¿Vale? Y en la rama que yo más me acerco es, como dije, a las parafonías, a las psicofonías, como más se conoce mundialmente hablando. Y bueno, aunque hayan unos hermanos italianos que en realidad fueron los primeros en obtener, si hablamos mundialmente de cómo se conoció esta paraciencia, vamos a empezar dejando los términos claros,
puesto que, por ejemplo, aquí en España, por desgracia, no hay universidad sobre esta temática tan interesante como es la parapsicología, o llamado también, como definió aquí en España, un cántabro muy, muy conocido mundialmente hablando, podéis verlo en la hemeroteca, que es don Germán de Argumós y Valdés, en paz descanse. Él lo tituló como parapsicobiofísica. Es un término más largo, pero es más completo y más real en realidad. Pero bueno, por dar un poquito de información, la primera, como dije anteriormente, el espiritismo, la doctrina fue creada por Allan Kardec, y la primera psicofonía se descubrió este fenómeno gracias a Friedrich Jürgenson. Por casualidad, esa psicofonía recuerdo perfectamente de que fue dando un paseo, lo que es por el bosque, estaba queriendo hacer un documental y quería recoger el registro, lo que es el sonido, el canto del pájaro pinzón. Y ese canto del pájaro pinzón, a la hora de obtenerlo, pues a la hora de la reproducción, del análisis, para poder crear sus obras, era pintor, productor de cine, etc., etc., pues él obtuvo una voz, en la cual, por resumirlo todo muy brevemente, pero que se entienda, al menos intentaré que se entienda, él obtuvo lo que es la voz de su madre. ¿Por qué? Porque le llamó, en esa voz, en ese registro parafónico se obtuvo lo que es su madre, ya fallecida, que decía: Friedel, mi querido Friedel. Esto fue el 12 de junio de 1959, en Estocolmo, Suecia. Gracias a este señor ya evolucionó muchísimo más lo que es la rama de la parapsicología, y gracias a él y ya a más y más expertos, pues llegó a un punto en el cual tratamos acercarnos más a ese otro lado con nueva aparatología, vamos avanzando, siglo XXI, e intentamos no cometer los errores que cometían los grandes, pero intentaremos, por lo menos por mi parte, siempre respetar y dejar el nombre de todos estos grandes en lo más alto como se merecen, puesto que sin ellos nunca podríamos haber empezado este trayecto tan interesante. Decirte también que los componentes de parapsicología lo vamos a cortar en tres partes. Está para, que es junto a, al lado de; psique, que es la psique humana; parapsico y logía es el estudio, o sea, es el estudio de la psique. En realidad este término a mí me gusta más, como a varios experimentadores e investigadores, me gusta más el término que creó aquí en España, no sé si allí le conocéis, que es a don Germán de Argumós y Valdés, el que dije el señor anteriormente. Y la parapsicobiofísica trata de que no solo son fenómenos psíquicos, como se supone que da a entender la parapsicología, lo que dije anteriormente, de para junto al lado de psique, la psique humana, y logía, estudio. Con parapsicobiofísica también son de origen biológico y físico, con lo cual esto vamos a resumirlo en que tú, cuando vives un fenómeno, si estás visualizando una posible fantasmogénesis, una espectrogénesis, tratamos, Miguel, de que estamos viendo lo que es a la materia, energía. No es solamente que sea todo a razón de la psique humana del investigador. Claro. ¿Qué elementos se usan para hacerlo? Mira, hay una serie muy famosa en Discovery Channel, creo que se llama, ¿no? Ghost algo, cazadores de fantasmas, literal, o algo así. Y van haciendo también, se meten a diferentes lugares y van grabando y esto, ¿no? Cuéntame, ¿de qué trata lo que tú haces? Hombre, a ver, en honor a la verdad, Miguel, yo ese programa que estás mencionando habré visto 3, 4 episodios, y todo tiene un porqué. En aparatología es interesante avanzar, como dije anteriormente, entre compañeros, ir haciendo nuevos proyectos, nueva aparatología, e ir intentando avanzar entre todos lo que es en común, ¿no? Una piña, vamos a llamarlo. Pero a mí lo que me mosquea, como decimos aquí en España, lo que no me convence,
es que en todos los programas que se obtengan 100 psicofonías, 20 psicofonías, que a uno le toquen, que al otro se le meta una entidad en el interior de su cuerpo, que siempre haya fenomenología en todos los sitios que van, sea este grupo que está mencionado en Estados Unidos, con todos mis respetos, o sea aquí en España o en México, si siempre hay algún tipo de fenómeno, si siempre hay para presentar lo que haya pasado, a mí no me convence. Y me explico el porqué. Porque cuando vamos a experimentar, esto no quiere decir que sea yo voy y lo que sucede es así, pero los demás van y aquí no pasa nada. Ni estoy de acuerdo en que un compañero, porque hayan ido 5 grupos, no haya sucedido nada, él diga, buah, ese sitio a mí no me gusta porque allí no pasa nada. Eso no quiere decir que esa sexta, séptima y octava persona, grupo que vaya, no vaya a vivir algún tipo de fenómeno paranormal. ¿Por qué? Porque hay diversos puntos. Uno es que lo mismo no hay entidades enclavadas en el lugar. 2, pueden ser entidades que nos acompañan a nosotros mismos, a los experimentadores. 3, pueden ser entidades que sean almas de paso. Hay muchos puntos, por eso es muy difícil, ¿vale? De tenerlo claro. Para eso intentamos interactuar con el fenómeno, intentar hacer preguntas, pero y obtener sobre todo registros, respuestas que sean claras y concisas, que se entiendan totalmente, que sean interpretables para, ojalá, todos los experimentadores entendamos lo mismo que hemos obtenido en el registro, todos hayamos dicho a la vez, entendemos esto, esto y esto, y es. Pero a razón de tu pregunta, sinceramente, creo que cuando hay un medio de comunicación por medio, sea televisión, sea radio, sea lo que fuere, yo no digo que sea un farsante el experimentador e investigador, pero sí digo que un programa que tenga que ir durante un año a 40 enclaves y que en los 40 hayas tenido registros, me parece que es más para seguir continuando en la televisión, más que sea real 100% de lo que están viviendo, presentando. Okay. Claro, pero a lo mejor Opinión van personal, muchas Miguel. cosas, van muchas veces, quién sabe, ¿no? Porque aparte, acuérdate, pues deben de editar cualquier cantidad de cosas. Y mira, yo también lo he visto un par de veces y que tampoco me clavo en que sean mis ídolos ni mucho menos, nada más es este tipo de cosas, ¿no? O sea, ponle tú que ahí está, pues, como bien dices, muy, muy relacionado y muy visto para que la gente entienda, pero eso es más o menos lo que tú también te gusta hacer. Efectivamente, lo que pasa es que, perdón, en parte tiene mucha razón en lo que acabas de decir, y me explico. Cuando tú vas a un enclave, lo que a mí no me convence es que hayas vivido en esos 40 ejemplos que he dado de enclaves, en esos 40 que hayas obtenido fenomenología paranormal de todos los tipos. Eso es lo que no me gusta. Ahora, que tú vas a un enclave, lo que es la palabra investigación, por lo menos un servidor considera, y más de una persona que yo conozco, que tengo el gusto de conocer, la palabra investigación no es voy a un sitio, obtengo 4 registros y los presento, es continuidad, para avanzar, para conocer, para meterte más en el enclave, para saber los sonidos. O sea, te pongo un ejemplo vulgar. Tú estás a las 3 de la madrugada en un enclave y escuchas un perro al fondo en un chalet, en una vivienda, y ya lo tienes registrado, y para eso está el cuaderno de notas, el cuaderno de bitácora, para apuntar 3 de la madrugada, perros, sonido de perros o posible perro. Y hay que continuar experimentando en ese enclave para hacerte familiarizarte con ese lugar, con ese enclave, y seguir yendo a experimentar. Que ahora vayas solamente una vez y obtengas tanto, estoy agrandándolo mucho, lo reconozco. Lo que no me gusta es que cuando hay un medio de comunicación por medio, ya creo que es más un trabajo de que tenemos que continuar presentando cosas para que esto crea un miedo, una continuidad de seguidores, etc., etc., más que sea un análisis serio y riguroso, controlado, y que no, por mi experiencia personal, Miguel, lo que te quiero decir es que si vas a un enclave y obtienes 2 registros clarísimos 100%,
hablo de 2, un par, ya vete más que contento. Ahora que ya está, se te metan entidades, que tal, y qué casualidad, personalmente, cuando hemos vivido algún tipo de fenómeno, en esos momentos donde se había visualizado algo o escuchado algo o un testigo había sentido algo, hablamos de, por ejemplo, una caricia, la videocámara justamente con el trípode estaba enfocando hacia otro lugar. ¿Por qué? Porque el fenómeno es caprichoso. Entonces, que se obtenga tanto, a mí personalmente no me convence. Pero no quita que lo mismo del 100% lo que se presenta sea este programa de Estados Unidos o sea de donde sea, reitero. Puede ser un 20% real de lo que se está presentando, igual que esta noche, en honor a la verdad, de estos registros parafónicos que si deseas presentamos esta noche, lo mismo de 10, 15, 20 que presentemos, para cualquiera de las personas que lo escuchen en el directo o en un futuro, lo mismo dicen, realmente yo he apreciado 2 clarísimas. Y ahí es donde está la rama que a mí me interesa, que es que aunque escuchemos 20, con que hayamos escuchado 2 claras entre todos, ya quiere decir que el fenómeno es real. Con lo cual, mis respetos a esos programas que has comentado anteriormente, puesto que yo no digo que sean unos farsantes, solo digo que me creo un porcentaje y con eso, gracias y ya basta. Bastante que son reales. Hay otros que no, que como siempre digo y creo, por desgracia, y esto lo digo en mayúsculas, por desgracia, creo que en el mundillo de la parapsicología, parapsicobiofísica, en honor a don Germán, creo que hay más fantasmas vivos que fallecidos. Oye, ¿cómo fue que te interesaste por esto? O sea, un día dijiste, yo voy a hacer cazafantasmas, viste una película, ¿qué onda? ¿Cómo? De repente, o qué te pasó un día, ¿no? A lo mejor un día oíste una voz, yo qué sé, pero ¿qué tiene que pasar? ¿Por qué cómo se te ocurre? ¿Cómo consigues los lugares? Cuéntame un poco. Sí, vamos a poner todo, tenemos mucho tiempo. Pues lo primero es de aclarar que no me considero cazafantasmas, Ok. puesto que yo no voy a cazar nada. Yo voy a intentar interactuar, pero te he entendido, Miguel. Yo intento interactuar con el fenómeno, con la causa paranormal, con esas posibles entidades que están enclavadas en el lugar o no están enclavadas y son almas de paso, como dije anteriormente, o son seres acompañantes. Ese es el quid de la cuestión. ¿Con quién estamos haciendo esas sesiones psicofónicas, esas preguntas y con quién estamos interactuando? Y lo bonito y bueno, interesante, es que cuando vuelves a ir al enclave, repetir, como dije anteriormente, lo que es la palabra investigación ya, más que exploración de ir a grabar tipo documental e intentar grabar 4 cosas, yo lo que voy a decir es que cuando tú te profundizas en un enclave es que lo mismo, días posteriores, cuando vas de nuevo, estás interactuando con ese mismo ser, esa misma entidad, y ya te familiarizas y dices, jolín, es que esta misma voz es la de la sesión, la investigación de la anterior, En ves el que mismo estuvimos lugar. aquí. Eso es. Por Claro. eso digo que cada fantasma no es como la película. Segundo, pues mira, yo cuando empecé fue a causa de que aquí en España el programa de Cuarto Milenio, de Milenio 3, un programa radiofónico, Milenio 3 de Iker Jiménez, ese programa trataba de ufología, que por cierto, mañana me voy a una alerta ovni con un grupo de amigos y a ver si vemos algo en el cielo o en el agua. Pero bueno, eso es para otras, si quieres, hablar un poquito de ufología, simplemente que tengo Sí. 2 experiencias que para mí son inolvidables. 2. Pero bueno, fui lo que es en plan de que un programa radiofónico que me apasionaba, ya no existe por desgracia, eh, pues le dije a la que era mi novia, en la actualidad mi mujer, mi esposa, pues le dije, oye, mira, a mí siempre me ha gustado esto del misterio. He vivido algún que otro tipo de fenómeno. Lo que pasa es que me lo he callado y no he querido nunca contar nada. Eh, Cuenta. bueno, a estas alturas ya no hay ningún problema. Ok. Yo, por ejemplo, y es lo que más me gusta, con el tiempo te vas dando cuenta, es que sin estar sugestionado, lo que es simplemente despertarte, ir al servicio, estar en tu casa en silencio, tomando un café tranquilamente, yo he sentido claramente lo que es en mi hombro, como
se apoyaba una mano en el omoplato por detrás y cómo descendía para abajo. O sea, son sensaciones muy, muy claras. Yo tenía una perrita que me ha demostrado en más de una ocasión que los animales son especiales. Y esta perrita, pues hablamos de que estaba dormida tranquilamente en el salón mientras veíamos la televisión y de repente se ponía al lado mía en el sofá, se ponía a mirar encima mía y se ponía simplemente lo que es a mover el rabo, nerviosa, contenta, como cuando llegan sus amos a casa y la saludan y le dicen cosas bonitas, y yo diciendo la Mafalda, lo que se llamaba Mafalda, Mafi, para los amigos, y decía, ¿qué te pasa, Mafi? ¿Qué te pasa? Y ella, como me miraba, pero seguía mirando a la pared y como que la estaban acariciando. Es que la situación era totalmente clara. Y poco a poco, pues, entre otras cosas, que uno va sintiendo, como dije, lo de la mano en el omoplato, cómo descendía, que luego en experimentaciones me ha sucedido a mí con testigos, y esos testigos lo han vivido, lo han presenciado y lo han dicho minutos posteriores, y yo no lo había dicho, pero a la hora de preguntar era exactamente igual, y son sucesos que bueno, si nos ponemos a contar casos, experiencias, vivencias en enclaves, no paramos, ya te aviso, pero dentro de todo esto no hay nada más que lo que le llena al experimentador cuando lo vive. Cuando vive un auténtico fenómeno paranormal, eso no tiene precio, Miguel. Eso, tener claro que no hace falta incluso, aunque suene a contradicción, yo soy experimentador de campo, voy a los lugares, pero que no hace falta buscarlo, que cuando tiene que suceder, sucede. Pero lo que es en referencia a tu pregunta, fui a una simple alerta OVNI, conocí a unas amistades nuevas, me dijeron que si me iba con ellos al día siguiente a un hospital antituberculoso y psiquiátrico abandonado. Me tiré 7 horas me tiré 7 horas con ellos. Y cuando terminó, resulta que entre medias de la experimentación, de la exploración, es que fue una exploración. Ahí no teníamos ningún tipo de conocimiento. Me estaba empezando a formar, vamos a decir. Nunca olvidaré que estaba subiendo unas escaleras, la primera, me desvirgué en esa experimentación. Lo digo en el libro de Respuestas del Más Allá, en el Hospital Santo Ángel de la Guarda de la Barranca, Navacerrada, Madrid. Y estoy subiendo, ascendiendo los escalones de la escalera y me doy la vuelta y le digo a mi amigo, pues sinceramente, Israel, para ser la primera vez que estoy en un sitio de estos, en un enclave abandonado, no me está dando miedo, la verdad. Fue decir, no me está dando miedo, y el siguiente escalón me clavé un clavo del 20 en la bota. Me tiré pues 3 horas y media, como te dije, estuvimos 7 horas y pico en ese lugar, y después, dejando a un amigo en su casa, pues al ambulatorio a que me pinchen la antitetánica. Claro, obvio. Poquito a poco. Con tuberculosis. Ya ves. Sí, totalmente. Ok. Y me reitero, no hay nada mejor que vivirlo en primera persona. ¿Cuál ha sido como una de las experiencias, o cuéntanos algunas de las experiencias? Pues primero me imagino que debes de haber tenido algún susto en la vida, ¿o no? O sea, porque si vas a buscar fantasmas y de repente los encuentras, vas a decir, hijo de la madre, ¿no? A ver, yo te puedo decir que he estado en un hospital que era leprológico, hablamos ahora de leprosis, que ya por suerte ya existe un 0,01% en el mundo, y en esa leprosería, habían 2 en España, pues en esa leprosería yo jamás olvidaré lo que es el estar en un pasillo, habiendo explorado ya la zona, ¿vale? Para ir metiéndonos un poquito a quien le interese lo que es una investigación de campo dentro de la rama de parapsicología, porque no lo dije, pero ya que lo tengo aquí un poquito preparado, con tu permiso, me gustaría decir que a todo aquel que le interese un poquito, cuando hablamos de parapsicología, hablamos de una palabra que globaliza todos estos términos sobre los fenómenos paranormales. Hablamos, por ejemplo, de apariciones fantasmales, de telepatía, clarividencia, obtención de registros parafónicos y criofónicos, que es lo que estamos hablando hoy, todo tipo de fenómenos poltergeist,
todo lo metemos dentro de la rama de parapsicología o parapsicobiofísica, como decíamos anteriormente. La leprosería, es que estoy intentando leer a Elizabeth Toral, pero no sé si... bueno, dice, está hablando de sus propias opiniones, no es vale, pregunta. pues totalmente respetable. Bueno, pues lo que quería comentar, Miguel, en este hospital leprológico, ya abandonado, allí estamos hablando de ir a estancias en las cuales tiene 9 edificaciones y en estancias de un ay, no me sale, de un edificio, de repente te encuentras lo que es en una sala, laboratorio, lleno de botes con carne humana. No manches, porque, por ay, pero ya, qué asco. ¿No olía Leprología. espantoso? Sí, hay una cosa que sí que no entiendo. Igual que yo reconozco que nos metemos en muchos sitios, pero vaya por delante con todo el respeto del mundo en los enclaves, respetando tanto la edificación, el lugar, como las posibles entidades con las que estamos intentando interactuar, que para eso vamos. ¿Por qué motivos siguen ahí? ¿Vale? Partiendo de esa base. Pero repites y repites enclave. ¿Por qué se le dice enclave? Y luego dijiste que está enclavado en el lugar. Vale, me explico. Enclave, vamos a decirlo que es igual a lugar, en un lugar. Sí, Vamos a un enclave. Y ahora, cuando digo que está enclavado, quiero decir con esto, quiere decir, efectivamente, de que una entidad, un espíritu, un ser, está enclavado en ese lugar. Está enclavado en el enclave. O sea, que está ahí retenido todavía. Pueden ser voces que se han quedado enclavadas en el lugar o entidades que están enclavadas en el lugar. Bueno, en el hospital leprológico hemos podido vivir la experiencia de ir 3 personas, ir 4, perdón, vamos a empezar bien, para decir toda la verdad 100%, que no hay nada que esconder, y lo bueno es que están los compañeros amigos para corroborarlo, porque eso es lo bonito también en este mundillo, testigos. No solamente lo que diga uno que ha sentido. Lo importante también es que se pueda corroborar con demás testigos. Estar 3 personas del grupo, conocer a una nueva, a Raúl Gil, que es mi mano derecha a día de hoy, un fuerte abrazo desde aquí, como si fuese un hermano, y resulta que Raúl vino ese día por primera vez. Vamos al lugar y cuando accedemos al pasillo central, sin ninguna brisa de aire, o sea, como hoy, ya sabemos, Miguel, que lo hemos hablado anteriormente en privado, el calor que hace, sin correr nada de viento, estar en ese lugar, vamos a decir a unos 4 o 5 kilómetros de la primera población, dentro del bosque tener que andar 2 kilómetros de sendero hasta llegar a estos 9 edificios, y cuando llegamos ya a un primer edificio, estar en el pasillo y ver cómo a modo escalera empiezan las puertas de un pasillo a hacer pa, 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 y la última, pa. Mirarnos Raúl y yo en primera persona sin conocernos de nadie y decir, esa es la aposta. Pero todas inteligentemente, pa, 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 pa. Levantar la persiana, mirar a la calle, ni una hoja se movía. Bien, nos subimos 2 kilómetros como buenos compañeros y amigos, nos subimos 2 kilómetros porque nuestro invitado, 1 hora y pico después, tenía que irse de su trabajo, y entonces le acompañamos lo que es 2 kilómetros otra vez de sendero para que coja su coche y no se vaya solo. Bien, a la que bajamos otra vez los 2 kilómetros de sendero, se nos hace la noche, y en plena nocturnidad, cuando estamos llegando, pues un compañero va sonriendo, hablando, y cuando estamos a unos 20-30 metros de la puerta, de repente este mismo compañero que está hablándonos señala con la linterna al frente y de repente se agacha. Lo ha hecho 2 veces. Una, para quien conozca un poquito España, lo ha hecho en Guadalajara, y otra lo ha hecho, en Murcia, en el sanatorio de Sierra Espuña, que estuvimos los 2 solos en el lugar. Por cierto, no os recomiendo que vayan 2 personas solas, por si se sugestionan, que un compañero, perdóname, discúlpame que vaya metiendo humildes consejos, pero hablo por experiencia de que 2 personas solas en un enclave, y menos una, pero 2 personas solas, como una persona de ellas entre en pánico, no me gustaría ver a la otra segunda parte como intenta calmar al compañero o se cae desde un quinto
cómo llamas a la ambulancia, Claro. cómo le recoges y le metes en el coche y luego baja montaña durante kilómetros, en curvas. Viene bien que hayan varios compañeros. No hablo de la palabra miedo, hablo de responsabilidad. Pues nada, en Y este aparte, enclave... claro que esos lugares van a estar ya muy viejitos algunos, entonces puede ser que se rompa la madera y te vas para abajo. Efectivamente. Claro, claro. Nosotros, por poner otro ejemplo, veloz, cuando subimos las escaleras de una planta a otra, tú date cuenta que hay personas que roban lo que es la fontanería, los conductos del aire acondicionado y se van Claro. haciendo huecos. Sí. Siempre recomendable, totalmente recomendable, intentar conocer un enclave en horas diurnas, de día, para ver los posibles peligros. Y Y luego ya ya vas en la noche. cuando se haga la noche ya tienes controlado los posibles peligros. Ahora, bien, cuando estás, sea de día o sea de noche, a la hora de subir las escaleras, siempre solemos dejar 2 metros de distancia entre compañero y compañero para que no haga sobrecarga la escalera. O sea, es responsabilidad, es no ir a hacer el loco a un enclave abandonado y venga, vamos a poner aquí el móvil, una grabadora digital o un ordenador portátil como en nuestro caso y venga a grabar, interactuar, lo subimos a YouTube, 2.000 visitas. Esto no es eso. No. O sea, que un servidor tenga 2 canales de YouTube, uno de Tú a Tú con Daniel Barrios, que hablo con experimentadores, investigadores, escritores o compañeros, sea barrenderos, sea lo que fuere, es igual de importante que cualquiera que tenga 5.000 títulos, porque lo mismo esas experiencias que yo he vivido con esa persona no tienen nada que envidiar a aquellos investigadores que están, no estoy generalizando, no se malinterpreten mis palabras, pero hay muchos que están sentados en la poltrona con su corbata, haciendo conferencias, pero lo mismo llevan ya 30 años de profesión y llevan 28 sin ir a experimentar. Hay de todo, Miguel, hay de todo. Pero no se puede generalizar, reitero. Bien, cuando estamos en este hospital leprológico, hemos dejado ya al compañero, hemos bajado, y el compañero, que está sonriendo, bromeando, de repente, pues mientras está hablando, enfoca a la fachada, por donde íbamos a acceder, y de repente, es que no se me olvidará, porque han sido 2 veces, como he dicho anteriormente, cómo se agacha lo que es el ser humano ante el miedo. Se agacha, se pone de cuclillas y se pone dando la espalda a la fachada. Los 2 compañeros... Como para no verlo. Efectivamente, el miedo, total. Solamente lo he visto a una persona y es la que te estoy nombrando. Y tú imagínate ir los 3, en plan, hombres aquí valientes, vamos ya al enclave. Sí. Hemos dejado al compañero allí y cuando llegamos al sitio, de repente el que está haciendo la broma, que parece el más valiente, de repente agacha la linterna, se pone de cuclillas y de espaldas a lo que había enfocado. Y le decimos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, ¿qué pasa? Y dice, acabo de ver una persona enfrente de la puerta como que nos estaba esperando. Ahí ya pedimos detalles, nos da los detalles. Sí, era una persona física. Yo la he visto física como que nos estaba esperando. Tú piensas que cuando vamos a los enclaves siempre tratamos de experimentar, de explorar la zona para asegurarnos que no hay nadie. Sea un vagabundo, sea una persona que va con malas intenciones, que está allí descansando, claro, lo que fuere. Pero es que este sitio, donde habíamos dejado el coche, es que hablamos de estar 1 hora y pico, arboleda, 2 kilómetros, íbamos tranquilos de que estábamos solos. Sí. Bien, ya se acabó la broma, las sonrisas y ya entramos los 3 más serios, a causa de lo que había visto el compañero. Entramos al sitio, habíamos hecho fotografías donde habíamos dejado la aparatología, revisamos las fotografías, bueno, revisamos, mejor dicho. Vamos al siguiente paso. Y ahora me entenderéis por qué. Accedemos, estamos serios ya con lo que ha visualizado este compañero y cuando ya tenemos toda la aparatología, que ya te he comentado anteriormente, lo que es el microyeti, lo que es un micrófono, que cuando quieras puedo explicar un poquito de qué trata, por qué lo llevamos. De una vez, porque así va todo perfecto. Vale. En la metodología a tratar en una experimentación llevamos aparatos. Si quieres, si te parece bien, Miguel,
explico el caso y luego ya, pues ya que te cuento el micro, te cuento un poquito lo que es todo en general. ¿Te parece? 100%, me parece. Gracias. Cuando ya cuando hemos entrado ya en plan serio de que el compañero acaba de ver una persona, posible entidad, por eso lo cojo con pinzas, resulta que preparamos todos los aparatos en la mesa. Oye, pero pregunta, ¿qué tiene? ¿Por qué le dio miedo? No importa que viera una persona, pero la vio muy fea o qué pasaba. Según él, vio una persona, pero solemos decir de carne y hueso, pero es que han habido casos que luego más adelante, mira, me lo voy a apuntar, Palacio, para hacer una comparativa, ¿vale? Lo que es ver una auténtica fantasmogénesis, ¿vale? Okay. En este caso, él la vio a cuerpo físico, no era una sombra, no era... como se puede entender como una espectrogénesis, ¿vale? Una nebulosa, una entidad de paso, pero que no interactúa contigo. Fantasmogénesis es todo lo contrario, que o te está observando, como era en este caso, o está interactuando a razón de lo que tú estás pidiendo. Pedimos que se encienda un sensor lumínico o sonoro, un aparato que tenemos lo que es haciendo barrera láser en una puerta, por ejemplo, por si accede algo, y olvidaros de que sea un ratón, un tal, porque tenemos videocámaras con Night Shoot y lo tenemos revisado lo mejor posible, ¿vale? Y pedir a un compañero que pase por ese pasillo y salte el sensor lumínico o sonoro y salta. Un servidor pedir que la vela que hay en medio de las 3 que tenemos encendidas y al instante se apaga la vela. Yo no lo llamaría casualidad, lo llamaría causalidad. Toda causa tiene su efecto y en este caso justo en ese momento tenía que ser y fue. Pero a razón de lo que trataba de comentar anteriormente, cuando ya tenemos toda la aparatología, resulta que antes de sentarnos ya y empezar con una sesión, resulta que me pongo, no sé si me estás viendo, se ha quedado la Sí, pantalla, me estás viendo bien, ¿no? sí, sí, nosotros te vemos bien. Vale, perfecto. Pues sigo entonces, sin problema. Resulta que ya tenemos la aparatología y antes de sentarnos, relajarnos y empezar ya, resulta que le comento a las dos personas con las que estoy que voy a ir un momento fuera al servicio, si se quiere venir alguien o que se queden aquí, que voy al servicio y vuelvo. Y ya nos sentamos, nos relajamos y con un máximo control en silencio posible empezamos una sesión parafónica, psicofónica, empezamos a intentar interactuar con lo que quiera que haya allí. Bien, pues dice un compañero, justamente, casualmente, el que había visto esa posible entidad en la puerta, que dice que él también tiene que ir al servicio, que se viene. La otra persona le decimos que sí se viene al final para no quedarse solo y dice, no, yo me quedo aquí sin problema. Venga, vale. Nos vamos fuera. Buenas noches, María. Un placer, que te estoy viendo. Hola, Daniel, un gusto. Hola Mucho María, gusto. buenas Tu noches. tema, me encanta escuchar todo eso. Pues Muchas ahora le gracias. haces todas las preguntas que quieras. Llegó un poquito tarde, pero buenas Sí, noches perdón. María, ¿cómo estás? Buenas Gracias, noches. gracias por permitirme estar en el show y por estar un aquí placer. participando. Gracias. Un gusto, por mi parte también. Y bueno, pues a lo que quería llegar es de que salimos fuera, un compañero se ha quedado en el pasillo y resulta que cuando estamos fuera terminamos de hacer nuestras necesidades y enfrente de la edificación nos sentamos en los escalones y nos echamos un cigarro. Plena oscuridad. Es que no es lo mismo decirlo con palabras que estar allí, en plena ¿Y por qué vas oscuridad. de noche y no de día? ¿Te quedas de día? ¿Porque el fantasma no aparece de día? ¿Solamente de noche? Tiene una explicación y creo que se va a entender que es muy lógica. Los experimentadores cuando vamos a un lugar por la noche no es ni por el miedo, ni por la tensión, ni por nada, es simplemente porque cuando vamos a intentar obtener registros, como dije, con este micrófono y con otro tipo de aparatología, es porque por la noche está todo más en calma, más tranquilo, Miguel. ¿Y Entonces, cómo cuando conectas tú quieres esos tener un aparatos? control, cuando tú quieres tener un control absoluto, a ver, el silencio sepulcral es imposible, ¿vale? Es imposible. Pero el silencio absoluto por parte de los experimentadores, estando un servidor en un enclave,
Yo no voy a consentir que haya ninguna tontería. Aquí podemos hablar y tener bromas cuando deseéis, pero en un enclave cuando decimos que nos ponemos, y siempre un respeto donde estamos. Pues además del enclave, por su historia, por las posibles entidades con las que queremos intentar hablar con ellos, interactuar. Entonces, de ahí el silencio absoluto, que es por la noche. Está todo más en calma. Si suena un búho o suena un perro, como te dije anteriormente, lo tenemos ya localizado, lo tenemos controlado. A la hora de hablar, hacemos un reconocimiento de voces para que luego no hayan susurros. Aquí quien tenga que hablar y decir cualquier cosa, lo que fuere, que lo digan alto, para que no se contamine la grabación. Entonces, igual que en una alerta OVNI, si hablamos de ufología, que la luna esté o quieras ver las estrellas, las Perseidas, las Acuáridas, en una noche en la cual estás en un sitio, en un monte, pero en ese monte tenemos un pueblo al lado con 100.000 bombillas, 100.000 farolas, pues hablamos de contaminación lumínica. Pues en este caso igual, si tú quieres experimentar en un enclave y estás al lado de una fábrica que está con un pistolete de día, pues o pasando coches, pues es una contaminación acústica. De ahí la noche, el silencio, el control. Y bueno, si quieres te termino ya lo de la leprosería. Y este hospital leprológico fue que cuando estábamos en las escaleras y nos decidimos echar un cigarro para relajarnos, porque el compañero estaba tranquilo dentro. ¿Cuánto tiempo llevaba perdón que te interrumpa, cuánto tiempo llevaba ese lugar deshabitado, más o menos? Deshabitado, pues aproximadamente unos 15, 20 años, aproximadamente. ¿Y cómo puede ser que todavía hubiera carne humana? Bueno, ahí es muy interesante lo que estás comentando, y si me permites voy a incluir una cosa. Que haya carne humana, que hayan archivos con documentación de los pobres enfermos, que hayan diapositivas, que veamos físicamente allí donde les habían operado y los informes clínicos de los pacientes. Pues sí, la verdad es que por mi parte, igual que me estoy echando piedras a mi tejado, puesto que voy a esos enclaves con todo el máximo respeto y rigor posible, igual reconozco que no entiendo cómo las concejalías, a la hora de cerrar definitivamente un hospital, pues no entiendo cómo pueden dejar todos esos archivos. Pero es que te hablo de Guadalajara como si te hablo de Sevilla, como si te hablo de Zaragoza, te puedo hablar de varios sitios en los cuales he apreciado, y seguramente en vuestro país también, y en muchos, tiras una cerilla y puedes quemar cientos y cientos de archivos de enfermos en los cuales no podemos comprender cómo 15, 20 años posteriores sigan ahí los documentos de ese enfermo. Porque va alguien con malas intenciones, o como yo digo, un niñato, gente vandálica que solamente va a reventar, a destrozar los enclaves, que van con una maza. Es que a mí me lo han contado. Estar en un enclave y decirme, es que está destruido porque han presentado en YouTube unos chavales cómo van con una maza y destrozan las paredes de este hospital antituberculoso. Y te quedas así y dices, gastan, invierten su tiempo y su energía en coger una maza y reventar paredes a las 2 de la madrugada. No respetan. Hay personas que es bochornoso, es una vergüenza. De ahí el vandalismo que tenemos, por desgracia, en la sociedad. Y por eso, cuando vas a estos sitios, yo puedo decir en alto que he visto cosas que reconozco, a razón de lo que estás comentando, que no deberían de estar ahí. Se tendría que haber destruido, quemado o trasladado a otro hospital. Pero yo lo veo y lo dejo. Pero pueden haber otro tipo de vandálicos que lo pueden coger, publicarlo en las redes sociales, y a ese sobrino o nieto que vea a su ser querido, a su abuelo o a su abuela, los documentos personales de ese enfermo, pues a mí no me haría ni gota gracia, hablando muy finamente. Claro, no, totalmente. Discúlpame, ahora sí, continúo. Pues bueno, nos quedamos en el cigarro, si os parece. Estamos ahí, enfrente del edificio, y
lo que decía anteriormente, que para mí es emocionante, por eso digo que no es lo mismo contarlo que vivirlo, estar a oscuras delante de esos 9 edificios y ser consciente de que ahí han fallecido muchas personas, la lepra, la leprosis, la leprosería en esa época, todo lo que han tenido que sufrir esos enfermos, sea de la enfermedad que fuere, y estar ahí tú a oscuras echando un cigarro y viendo las edificaciones y ser consciente de que aquí habían habitaciones y ver documentación y cosas como estábamos hablando ahora mismo, impresiona, te relajas, pero a la vez eres consciente de dónde estás y multiplica el respeto con el que ibas al sitio. Y bien, en esos momentos, mientras estamos echando el cigarro tranquilamente viendo la fachada y el compañero en ese edificio, en el pasillo, resulta que de repente se ilumina toda la parte inferior, son 2 plantas, ¿vale? Se ilumina toda la parte inferior de izquierda a derecha, toda la planta inferior, todas las habitaciones, todas las estancias y lo que es el patio donde nos hallábamos, la mitad del patio con cipreses, con árboles, pinos, el césped, se ilumina todo. Todo. Estamos hablando de la 1:30 de la madrugada. Se ilumina todo. Una luminiscencia que jamás y jamás yo creo que voy a volver a visualizar en mi vida. Y encima sin sentido. Se ilumina todo de izquierda a derechas. De repente se apaga y se ilumina de derecha a izquierdas. Y de repente se apaga y por tercera y última vez se enciende toda la planta de abajo del edificio. Tiene una pared y en esa pared se puede apreciar cómo se ilumina la fachada de otra edificación que teníamos a la derecha, más el patio con los árboles. Wow. Nos quedamos mi compañero y yo así y decimos, madre mía, sí. Otra vez de nuevo entramos en silencio a lo que es al pasillo donde estaba el compañero y se hace entre ambos una mínima broma, pero broma, entenderme todos, por favor, mínima broma para aliviar un poquito la tensión de lo que habíamos visto. Y la broma es simplemente que decimos, menudo flash tiene la cámara del amigo Guillermo. Flash. Sí, sí. Entramos, vemos al compañero y está en la misma posición que la dejamos, que era en un banco. Hola Guillermo, ¿qué tal? Bien, ya venimos del servicio. Que una cosa, ¿has hecho fotografías en el pasillo, en la planta baja? No, he estado aquí tranquilamente, no he hecho ninguna fotografía. Digo, ¿cómo que no has hecho ninguna fotografía? De repente el compañero con el que estaba yo fuera le coge la cámara, se pone a revisar y las últimas 2 fotografías eran unas fotografías que habíamos dejado los guantes, pues era invierno, los guantes, las cámaras, aparatología en la mesa. Y habíamos hecho las fotografías para irnos a acompañar al compañero 2 kilómetros, al compañero Raúl, y a la vuelta hacer la revisión de que aquí nadie ha tocado nada. Sigue todo como estaba. Pues esas eran las 2 últimas fotografías que tenía en la cámara el amigo Guillermo. Entonces nos miramos, me dijo, estas son las últimas fotografías, no ha hecho nada. Entonces dice el Guillermo, dice, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? Y entonces le decimos, mira, pues que estando fuera hemos visto unos flashazos que se ha iluminado toda la planta inferior y el patio. Y para un lado, para el otro del pasillo y para el otro. 3. Y dice, no, yo no he hecho ninguna foto. Dice, ¿y cómo que habéis estado fuera? Digo, a ver, te hemos dicho que íbamos al servicio, que si te querías venir, acuérdate. Y dice, no, pero a ver, me habéis dicho lo del servicio. Dice, pero yo os he estado escuchando en todo momento en la planta de arriba. Dice, yo he estado escuchando en los pasos cómo ibais por la planta de arriba hablando. Y entonces ya nos quedamos así y parecía un sinsentido. O sea, nosotros estábamos fuera, en un edificio de enfrente, y él escuchaba que estábamos nosotros en la planta de arriba, cuando no estábamos caminando fuera, el eco, ya sabes, que podría haber creado él, que pensaba que estaba arriba y nosotros estábamos fuera paseando. No, estábamos sentados. Entonces se me ocurre lo que es sacar del maletín los walkie-talkies, dejarle uno al compañero Guillermo y le pregunté, ¿te importaría si nos vamos fuera a echar otro cigarro? Dice, no, venga, vale, nos vamos fuera, nos lo encendemos, hacemos la misma operación y le digo mediante walkie-talkie, Guillermo, por favor, desde donde estás,
tira fotografías hacia el pasillo central. Se pone a tirar fotografías y no se le iluminaba ni siquiera la primera habitación. Y estamos hablando de un pasillo con 6, 7 estancias, habitaciones. Le pido, por favor, Guillermo, vete al otro ala del pasillo y tira fotografías en el otro sentido. Ni media estancia, ni media habitación que se iluminaba. ¿Qué pudo ser? No lo sabemos. Pero esa noche hubo diversos fenómenos paranormales que a veces no tienen explicación lógica estando aquí, en este plano terrenal, pero mínimo lo podemos incluir en parapsicología, en fenómenos que son inexplicables. Como uno de estos, muchos podemos contar, por suerte. Qué interesante, sí. Ok, entonces, ¿tú intentaste prender alguna luz ahí? ¿Eléctrica? No, nosotros, al revés, nosotros, si quieres te incluyo ahora lo de la metodología que llevamos a tratar para experimentar en un enclave. Nosotros, para que os hagáis una idea, llevamos diversos aparatos. Llevamos un ordenador portátil, todos tienen grabadoras digitales, móviles y van haciendo preguntas. Primera cosa que creo que es interesante comentar para quien lo haga. Cuando tú tienes un móvil en la mano y estás realizando preguntas, inconscientemente la vibración de tu mano puede estar creando un sonido a esa grabadora digital, a ese móvil. Humilde consejo, dejarlo apoyado en una base y ahí ya realiza las preguntas que tú desees. Pero sin querer, nadie va a manipular esa grabadora, puesto que está apoyada en un sitio fija y ya a las preguntas que tú desees. Eso es a modo consejo quien quiera cogerlo. Ahora, nosotros lo que realizamos es que, a ver, esto no es de llegar de la noche a la mañana y ya hemos invertido 3.000 euros y ya tenemos aquí aparatología, todo lo que queramos. Poquito a poco hemos ido avanzando, hemos ido poniendo dinero, cada uno ha ido comprando y teniendo cosas. Y hemos llegado a un punto pues que tenemos nuestro ordenador portátil, el Microyeti, que es, gracias a don Pedro Amorós, que es el prologuista de mi segundo libro, un abrazo desde aquí, gracias a que él es un experto en audio, nos recomendó este micrófono y es un Microyeti, es omnidireccional, abarca los 360 grados que estamos grabando en el enclave y mediante cableado lo tenemos conectado el micrófono al ordenador portátil y unos altavoces. Entonces, un cuaderno de campo, anotando temperatura con una pistola térmica, sensores de movimiento que los tenemos para tener controladas las estancias y sensores lumínicos, sonoros, etc., etc., y vamos metiendo toda la aparatología que podamos poco a poco. Bien, todo lo que os estoy contando de aparatología es importante, es muy interesante, por supuesto, para el avance, pero que reiteraré hasta el fin de la entrevista que lo que siente el testigo es lo más importante de todo. Y luego la sugestión cuando vuelves a casa de todo lo que hayas vivido, hay que estar muy bien preparado psicológicamente. Hay muchas personas que han ido y te garantizo, Miguel y María, que hay gente que no repite. Bien, pues a lo que quiero llegar es de que tú tienes tu ordenador portátil, tienes tu micrófono omnidireccional que abarca los 360 grados, como dije anteriormente, altavoces, y entonces con el cuaderno de campo pues apuntas con la pistola térmica la temperatura, alto, bajo y ancho, lo tienes todo controlado como buenamente puedas y ahí ya empezamos a hacer una prueba de sonido. La prueba de sonido es una grabación en la cual los testigos que estamos, si hay un invitado que tiene algún problema en decir su nombre y apellidos, sin ningún problema que se presente como desee. Pero lo que necesitamos para luego una posterior analización, el análisis en casa, el laboratorio, como quieras llamarlo, tenemos que tener un reconocimiento de voces. En ese reconocimiento tú estás ahí cuando oyes la voz y ya nada más se graba, pues, pero tú llegas a tu casa y muchas veces te toca que hay otros sonidos que tú no escuchaste, seguro. Seguro, segurísimo. Pero me explico, nosotros no dejamos una grabadora o con la mano o apoyada, efectuamos preguntas y cuando ya nos hemos cansado nos vamos para casa.
Nosotros lo que intentamos es analizarlas estando in situ, estando en el lugar, en el enclave. Eso es lo que en lo que humildemente hemos ido avanzando con el tiempo. ¿Por qué? Y me explico. Si yo estoy donde estoy viviendo y hago un viaje de 500 kilómetros, me pongo con una grabadora digital, me pongo con un ordenador portátil, pero solo me dedico a hacer preguntas, guardar la grabación, hacer preguntas, guardar la grabación, cuando yo vuelva a otros 500 kilómetros después a mi casa y analice, imagínate, a la semana siguiente y escuche una voz clara que ha intentado interactuar con nosotros con posibles respuestas inteligentes y cuando ha preguntado a un compañero ¿quieres hablar con alguno de nosotros? Ha dicho que quiere hablar con el amigo Miguel o con la amiga María, pues imagínate la cara que se nos queda a nosotros de que podría haber estado interactuando Miguel o María con esa posible entidad que quería única y expresamente hablar con él o con ella y ya estamos en nuestra casa escuchando ese análisis. No. Lo que hacemos es que estamos en el lugar, preparamos toda la aparatología, hacemos primero una sesión de reconocimiento de voces, te presentas, Daniel Barrios, el otro, la otra, y después ya tenemos el reconocimiento de esas voces. Ahora ya pasamos lo que es a la primera sesión de preguntas aleatorias. Dentro de esa metodología tratar en una experimentación, investigación, cuando digo una primera tanda de preguntas aleatorias, con esto quiero decir, Miguel y, Ana y María, que no vamos a hacer preguntas de... Somos 5 personas las que nos encontramos aquí. Con esas 5 personas que nos encontramos aquí, tú puedes grabar y a la hora de la reproducción de esa grabación, vamos a decir que aproximadamente 1 minuto y medio, 2 minutos de grabación, porque luego hay que reproducirla estando aquí in situ, como dije anteriormente. Tenéis que pensar que a la hora de la reproducción, si un compañero hace una pregunta que pueda ser con una posible respuesta monosílaba, sí o no, cuando un compañero pregunta o compañera, somos 5 personas las que nos hallamos aquí, como escuchemos un simple sonido de que un compañero con el pie ha tocado una piedrecita, de que ha caído un cachito de gotelé, cualquier sonido de ambiente, ya inconscientemente el experimentador está escuchando un sí. Okay. Lo digo por lo menos por nuestra experiencia, por mi experiencia, hablando en primera persona. Entonces, las preguntas que se intentan efectuar en una experimentación son al contrario. Al contrario, quiero decir que en vez de somos 5 personas aquí, la pregunta sería ¿cuántas personas nos encontramos aquí? Okay. ¿Cuál es tu nombre? Preguntas en las cuales no sea la posible respuesta sí o no. Aunque en realidad... Dime, perdona. Que son preguntas abiertas, serían. Efectivamente. No con una posible respuesta rápida, veloz, que es sí o no, porque puede engañar al experimentador y creer que le ha respondido inteligentemente con el sí y con el no. Sí, como que busca respuestas inteligentes, pensadas, ¿no? Eso o sea, que tenga que ser algo pues que sea comprobable, porque sí o no, pues igual por cualquier ruido, como es lo que se imaginan. En lugar de que te diga, pues no, mira María, así está el kit. Entonces ahí sí dices, ay güey, o sea, es de verdad. Eso es. Sí, ¿no? Eso es. Obvio. Es así. La intención es hacer preguntas coherentes, pero con respuestas que, por favor, ojalá sean inteligentes. Porque nosotros, por lo menos, yo nunca me voy a presentar ni de cazafantasmas, como has dicho tú anteriormente, es que esa se ha quedado ahí. Y ni me voy a presentar como que soy una persona que, hablando más en serio, yo consigo tener el poder de enviarlos hacia la luz. Podemos hacer esa petición grupalmente de ojalá deje de estar esa entidad retenida en el lugar. Ojalá que entienda ese ser, esa energía que ya no está entre nosotros en este plano terrenal. Entonces, si podemos aportar una mínima ayuda en la cual
sea consciente ese ser, si ha desencarnado estando aquí en este plano físico, si conseguimos mínimo abrirle los ojos, como se dice vulgarmente, para que pueda ascender a otro plano, con eso estaríamos ya súper pagados. Pero aunque lo hagamos de buena fe, yo no voy a presentarme nunca como una persona que tiene el don de ir a una casa y limpiar las malas energías, o ir a un enclave y hacer a esas entidades que están enclavadas en el lugar que se vayan de allí. Podemos hacer un acto de buena fe, pero nosotros nos dedicamos más lo que es al análisis, a lo que es intentar interactuar con lo que quiera que haya. Oye, Daniel, una pregunta. ¿Y no se te ha pegado algún espíritu y que se te acompañe después de estar haciendo algún tipo de ejercicio o de actividad así que hacen paranormales, y luego que tú sientas que como que te llevaste algo? Mira, yo creo, María, que eso que me estás preguntando lo entiendo, pero creo que es más, por desgracia, la sugestión del experimentador que una realidad. Y me explico. Cuando tú vas a un lugar, vives diversos fenómenos. Hay personas que su psique humana psicológicamente no están preparados. Está bien que lo hayan probado. Hombre, si vas ahí para sufrir, no te recomiendo que vayas. Pero cuando vives diversos fenómenos, tienes dos opciones. Una es que coges tu coche, das un poquito vueltas a la cabeza a lo que ha sucedido y te das incluso cuenta de que hay detalles que, estando allí in situ, no te habías dado cuenta, y unificas un detalle con otro y dices, jolín, es que lo que ha comentado el compañero y lo que hemos escuchado en el registro, en la posible psicofonía, viene muy acorde. Un ejemplo muy veloz. Hay ocasiones que cuando efectúa un compañero la pregunta, a la hora de reproducir esa sesión que hemos realizado, nos hemos dado cuenta de que ya había respondido antes que efectuar la pregunta al compañero. Uh-huh. Ejemplo, blanco. Escuchar sin venir al caso, blanco. Y luego, posteriormente, un compañero preguntar ¿de qué color es mi camiseta? Entonces, sí, es un ejemplo, simplemente. Pero vamos, que a razón de tu pregunta, yo lo que te puedo contestar por mi experiencia, María, es que el testigo, cuando coge el coche y se da cuenta de esos detalles que te decía anteriormente, tiene dos opciones. Recordar la experiencia, valorar, pero cuando ya aparca el coche y entra a su casa, desconectar por completo. Desconectar. Porque como empieces a irte a la cama, a sugestionarte, a pensar, se me habrá pegado una entidad, etc. Se ríe Miguel, etc. Lo único que creo que va a hacer esa persona es sufrir gratuitamente cuando físicamente no le ha pasado nada. Ajá. Y ya está condicionado, sugestionado, y es más, por debilidad de esa persona que no está preparada, no está apta para ello. Y lo único que va a hacer es sufrir. Y para sufrir, pues entiendo que no vengan más veces. Ahora, cuando vayas a un enclave, si algún día lo habéis hecho o no lo habéis hecho, yo lo que digo a todos los que os siguen es muy sencillo. Mente en blanco. Ir al enclave, disfrutar el momento, disfrutar de la historia de ese enclave. Primero ir de día antes, ¿no? O sea, hombre, claro. Dile dilo bien como todos, para que no se les... Tip número 1. Usted perdóneme. De preferencia. Me caes perfecto, Daniel, de verdad. Punto número 1. No, que estaba tomando café. Punto número 1. Sí. Ir de día. Ir de día, puesto que los posibles peligros de día, corremos muchísimo mínimo riesgo de imaginaros un ejemplo, es de que vas a un enclave y ves que el techo corre riesgo de derrumbe, un tabique, etc. Pues si luego accedes por la noche, sabes que esa zona perimetral de ese lugar, esa video? Parte no la toques. ¿Cómo? ¿Tomas video antes para poder más o menos
saber Sí, claro. dónde... Sí, claro, ok. Sí, claro, pero con el tiempo más bien es, Miguel, para a la hora de presentar lo que es en Enclaves con Historia o en De tú a tú con Daniel Barrios, que ahí es donde presento mis registros psicofónicos, parafónicos. Enclaves con Historia es como el mismo título dice, que es el último que he realizado. Ir a castillos, a enclaves, los cuales tienen historia y por lo menos para mí son más que interesantes. Y luego De tú a tú con Daniel Barrios, mi primer canal, ese canal pues trata de eso, trata de las experimentaciones que realizo. En esos vídeos pues presento tanto lo que es tomas de día como luego cuando se hace la noche la experimentación, la sesión que estamos realizando y lo más importante que por lo menos para nosotros es a la hora de presentar los posibles registros parafónicos, porque nadie en este planeta, por muy profesional que sea, cosa que yo no me considero, por mucho que digan que esa psicofonía dice esto, esto y esto, nadie puede afirmar que lo dice. Nadie. Ahora, lo bueno, que ya cuando somos 5 personas los que estamos experimentando, analizándolos estando in situ o una semana posterior, esa misma analización con ese cuaderno de campo, ya teniendo la chuleta, vamos a decir, a la hora de revisión, lo mismo aparece algún registro más, cosa que dijiste anteriormente y es verdad. Hay que decir que ya cuando 5 personas estando in situ allí en el momento decimos que los mismos entendemos esta palabra o frase, eso ya sí me suena más convincente. Pero que uno solo, quiero decir, no quiere decir que lo que diga uno va a misa. No, ya un grupo que por completo haya entendido esto, haya escuchado esto, haya visto esto, eso contra más testigos, pero claro, contra más testigos no se malinterprete mis palabras, contra más testigos más fiabilidad le doy, claro. Pero siempre hay un pero en una experimentación no podemos ir 10, 12, 15 personas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás experimentando, cuando tú estás en la sesión con los aparatos en auténtico silencio y estamos realizando preguntas, 10, 12, 15 personas... Seguro que algún ruido producen, claro. El control es imposible. El año pasado estuve en un castillo... Oye, ¿y cámaras térmicas llevas? Sí. Llevamos lo que es videocámaras con Night Shoot, lo que es cogiendo todos los ángulos, todos los planos. Ahora estamos también lo que es con la barrera láser, que eso da un promedio de que para que salte el pico, lo mismo llevas 4 años, como le pasó a unos compañeros que conozco y estuve con ellos justo en esta leprosería del grupo de Misterio Norte, un abrazo desde aquí, del norte de España, y esa barrera láser, para que te hagas una idea, llevaban 3-4 años con ella y nunca había saltado. Y justo en este lugar que te he comentado, lo de la iluminación, entre otras más experiencias que podemos hacer un programa solamente con este lugar, ahí es en el único lugar que les ha saltado la barrera láser. Estamos hablando de una barrera que es que pones el índice y tienes que estar tienes que atravesar esa barrera para que salte. Y 3 o 4 años tener un aparato que nunca salta, puedes decir, bueno, ha resultado error. Vale, pero es que cuando estás allí, apagamos linternas en plena oscuridad y preguntas en alto, ¿puedes por favor volver a hacer que suene ese ruido? Y de repente saltar, la cara de emoción de los compañeros de decir es que inteligentemente ha saltado, eso no tiene precio. Sí, todo el tiempo desperdiciado también, que muchas veces seguramente no oyes nada, ¿no? Como decías al principio. Entonces, así es. Pues sí, claro que te debe dar gusto ir a lo que se mueva, ¿no? Así es. Bueno, la finalidad es esa, la finalidad es que tú no puedes ir con la ilusión de que vamos a obtener registros, vamos a ver un fantasma delante nuestra. ¿Cómo, perdona? Porque no siempre ocurre, o sea, no es así como que todo, siempre que van y siempre sucede algo. Efectivamente, y lo mismo vamos 3 personas a un lugar, no pasa nada, y a la 4ª vez que vamos con un invitado, y a causa de ese miedo que tiene el invitado, o esa persona puede llegar a ser el foco, la animación, vamos a decir de otra forma, a esas entidades que sí quieran interactuar, y lo mismo las 3 primeras veces no hemos obtenido ni un sonido, nada,
de esa posible energía que haya querido interactuar con nosotros, y gracias a esa cuarta persona que ha venido hemos apreciado que ha habido fenomenología auténtica, inexplicable en varias ocasiones, pero se ha obtenido, y de ahí los registros que luego posteriormente se presentan en De tú a tú con Daniel Barrios, porque son, por lo menos para nosotros, totalmente apreciables. Y esto no es que yo lo analice y digo aquí hay esto, esto y esto, es que también entre amistades que considero experimentadores e incluso investigadores, a la hora de presentar estos registros lo corroboran. Porque hay personas y personas, y me explico, Miguel, en el tema, ahora me estoy basando en el tema de que se oiga o no se oiga. Todo tiene un proceso en la vida, es como en la vida misma. Tú estás en plena sesión psicofónica en el lugar o en tu casa luego realizando el análisis, ¿y qué es lo que pasa? Que con el tiempo vas entrenando el oído, lo vas agudizando. Sí. El oído humano lo vas agudizando, lo vas entrenando con el tiempo. Entonces, lo que tú ahora mismo pones esta noche X psicofonías, parafonías, luego pasan 2 años y has estado experimentando, analizando, escuchando y escuchando. Las voy a escuchar más claras, es obvio, claro. Efectivamente. Sí. O incluso me contradices y me dices, pues mira, yo no estoy de acuerdo en que dice esto. Ajá, para mí dice esto, una parte esto, pero yo creo que finaliza diciendo esa frase esto. Y oye, si dentro de un año no es que sepas, tienes más experiencia, tienes mejor oído, porque lo has entrenado de verdad, jolín, vente a España que no vamos a experimentar conjuntamente. Ya sé. ¿Quieres poner unas? Tengo algunas que me mandaste. Con todo el gusto te las he enviado, así que cuando quieras empezamos, lo que tú quieras. Venga. Ok, voy a ponernos en mute un segundo para que escuchemos, porque cualquier sonido, como bien dice Daniel, va a molestar. Perdóname, Miguel, una cosa, para que lo esté escuchando en directo y para que lo escuche en un futuro. Pido por favor que quien pueda, disponga, intente ponerse los cascos cerrados. Audífonos en México, para los que no entiendan cascos, pero... Bueno. Audífonos. ¿Qué dices? ¿Sabes lo que te dije la otra noche? Saludos, es un meteorito. ¿Qué podría dirigirse a la Tierra? ¿De qué está hablando? La NASA, ya sabes, es un meteorito. Sí, pero todavía falta tiempo. Mi estimado González. Apophis, lee acerca de él, ve acerca de él. Bueno, entonces ustedes me avisan cuando ya tengan audífonos. ¿Tú tienes audífonos, María? Sí. Eso, pues ya estás lista. ¿Y sabes qué, Daniel? María es Brujilda, entonces ella te puede poder dar tips a ti acerca de muchas cosas, de verdad. Por mí encantado. Por mí, ¿no? Como te dije anteriormente, no estaba María, creo recordar. Para mí hay más fantasmas vivos que los que vamos a buscar, pero también creo que hay personas que tienen un don. Dentro de ese don, imagino que estará de acuerdo conmigo María en que aunque tengas ese don, todo requiere un entrenamiento, igual que el oído humano, como dije anteriormente, y me creo que hay un porcentaje mínimo, pero me creo que hay un porcentaje de personas que tengan ese don en real. Lo que pasa es que, por lo menos aquí en España, si este año tenemos 300 brujildas, pues lo mismo el año que viene tenemos 550. Entonces, no me creo ni las 300 ni las 550, me puedo creer 10. Bueno, aunque te voy a decir algo, mi estimado Daniel, como la frecuencia vibratoria es mayor, lo que quiere decir las videncias o las mancias es que tienes atenuado, muy atenuado un sentido, como ves más, oyes más. Sí me explico, ¿no? Igual que tú, que entrenas el oído, pues igual a mayor vibración esto pasa. Y entonces, pues sí, curiosamente, ahorita sí debe de haber mucho más brujildas, seguro. Demasiada evolución, sí. Sí, bueno, vamos a oírlos. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Chido. Pongámonos en mute para no... Son varias, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Listos?
Ok, ¿sí o no? ¿Tú, Daniel? No, lo que estaba pensando, ¿quieres que explique un poquito lo que se va a Cada escuchar una. Sí, quiero que expliques cada una. Sí, me late, chocolate. o posteriormente, lo que tú quieras? No. Vale, pues mira, la número uno, te voy diciendo el número, ¿vale? Para que nos entendamos tú y yo. Sí. La número uno, Nada más ve explicando de una en una. ¿Ok? Y vale, a ver y ya mejor dices la experiencia, cómo fue que lo viviste en cada cosa. Está padre, está más padre situarnos en ese tipo de realidad que decir, "Ah, ¿y qué? Pues qué dijo, qué pasó, si me explico, ¿no? Está más sí. padre. Bueno, Obvio. pues estamos hablando del Sanatorio de Agramonte. Este lugar se creó para que sea un hospital en lo alto del Moncayo, en un monte muy grande en España y perteneciente a Zaragoza. Pues en este lugar de crearse para un hotel, eh, por desgracia, se creó en España del 1900, para que no lo conozca, del 1936 a 1940 se creó la Guerra Civil Española, la triste Guerra Civil Española. Bueno, pues a la hora de estrenarse este hotel, resulta que no se llegó a estrenar, se cruzó la Guerra Civil Española, llegaron allí, hubo asesinatos allí y posteriormente, a la hora de acabar la guerra, se utilizó como hospital antituberculoso, puesto que estaba en lo alto del monte y no sé si la gente lo conoce, pero el tema de la enfermedad de la tuberculosis era pulmonar y entonces siempre pues solían hacer los edificios para los enfermos en zonas altas de montaña para poder respirar el máximo posible oxígeno limpio y puro. Y en este Y que lugar, no pues contagiaran a los demás de toda la ciudad. efectivamente, igual Claro. que la leprosería, Sí, la lepra como claro. anteriormente. Sí. Entonces, de hotel se pasó después de la guerra civil a hospital antituberculoso. Lo realizamos con silencio controlado de los experimentadores, solo dejar el sonido ambiente para grabar nuestras sesiones y aunque no exista ese silencio absoluto como dije anteriormente, esto está hecho lo que es en un túnel muy famoso aquí, sobre todo porque es en este lugar con tanta historia. Y deciros por último ya que el grupo llevábamos unas camisetas del nombre del grupo nuestro, que lo fundió un servidor, tuve el honor de fundarlo y ya con los años, pues justamente hace pocos meses lo hemos dejado porque ya cada uno tiene su vida y no hay tiempo, pero nos hemos quedado todos como amigos. Un abrazo a todos los compañeros de Misterios Dagian y que seguimos, pero que no, ya con menos frecuencia. Que resulta que llevábamos camisetas del grupo de Misterios Dagian, pero ya cuando hicimos las sesiones, o sea, habíamos estado de día, Miguel, ya que estábamos anteriormente con el consejo de horas diurnas, lo habíamos Sí. conocido de día, pero luego, y de día sí, vamos con nuestros polos, nuestras camisetas de Misterios Dagian. Pero luego ya a la noche, a la hora de hacer esta sesión, fijaros, por lo menos para mí que interesante, que ya llevábamos todos jerseys, abrigos, ya no se veía nada de los logos del grupo, pero igual que de día sí íbamos con esa vestimenta, de noche ya iba tapada con los jerseys y con chaquetas. Y a la hora de analizar, entendemos cómo dice una voz en el túnel, aquí pone Dagian. ¿Y quién era Dagian? Dagian era el nombre de nuestro grupo y es la Ah, publicidad que ponía en los polos. Entonces entonces en los polos se llamaba el grupo Dagian, el nombre del grupo. sí. Entonces, ya eso de día, con los polos visibles. Por la noche, con jerseys y chaquetas, por la noche, a la hora de grabar, de intentar obtener algún registro, obtuvimos esa voz que dice, aquí pone Dagian, aun estando tapados, es lo que quiero decir. Reprodúcela si quieres y valoramos a ver si, ojalá, la escuchamos entre todos. Ojalá. Venga, vamos a ello. Pongamos mute.
Ahí yo escuché, hola. Hola. ¿Qué escucharon ustedes? ¿Sí? Pues Si quieres esta tú la quítate el tenemos, mute, María, y yo te lo pongo para que así puedas hablar todo el tiempo, si quieres. pues esta está presentada como aquí pone Dagian. Ponla de nuevo si quieres por última vez, un par de veces. Aquí Claro. pone Dagian. A ver qué escucharon todos los demás. ¿Tú qué escuchaste, Lupita? Yo en serio escuché al final. Mira, ve, ahí te va. Sí, sí, se escuchó muy claro lo que decía. Hasta me dio escalofrío. ¿Sí? ¿Pero qué escuchaste tú? Así como dice él, el Daria. Así. Bueno, a ver, déjame ver. Se escucha bien, bien clarito. Yo escuché, Aquí hola. pone Dagian. A ver, va. Sí. Oh my God. ¿Está? Ay, no. Cero. Yo Es que me escucho hace hola. gracia porque, si me permitís, aunque hayamos hablado un poquito en privado, no creo que te moleste, Miguel. Es Cero, que nada. de las reproducciones que vamos a presentar, él no las escuchaba, no ha escuchado ninguna, decía que no las entendía. Entonces Ajá. yo le he comentado que totalmente respetable, por supuesto, pero le he insistido en que no hace falta No, presentar no dije que no escuchaba vídeos. ninguna. Bueno, Espérate, no dije que que no no escuché entendías, ninguna. que no las Sí, yo no entendías. las entendía perfecto. O sea, Eso yo, es. eso que dice ahí no entendí. Yo entendí, hola. Y ya, al Bueno, fin. pero mira, aunque sea la primera, si os dais cuenta, ya, por lo menos para mí personalmente, ya vamos avanzando y me parece interesante. ¿Por qué? Sí, Porque entendáis lo que entendáis, sea María, sea Miguel, o los que estáis escuchando el directo, por ponlo, supuesto, igual y es, claro. ya solamente con que me digáis que estáis escuchando una voz, con eso a mí ya me sirve. Está terrible y tremendo, mira, hasta tengo escalofrío. Ay, ya, qué fresa. Mira, Solo Tere, escuché Dagian, Tere, ok. Él sí, ella sí escuchó. eso es, Teremar, solo escuché Dagian. Bueno, pues si os parece buena idea, sobre la marcha me va viniendo a la mente, Ay, yo de mujer totalmente. Yo de mujer totalmente. No. de varón. Dice, Mira de varón. a lo que quiero llegar es de que si ya tenemos ese Dagian, vamos a Sí. intentar, como si estuviésemos lo que es a oscuras en un enclave, en este mismo sanatorio de Agramonte, estamos a oscuras y reproducimos de nuevo 3-4 veces a ver si conseguimos captarla entre todos. Ya tenemos el Dagian. No es querer autoconvencer, me estoy oyendo a mí mismo, Sí, ya sé. el retardero hago. Que lo que quiero llegar ahora, a lo que quiero llegar es de que si ya tenemos ese Dagian como tenía esta persona, o no la tenemos, no quiero autoconvenceros, solamente reproducirla 2 o 3 veces a ver si apreciamos eso que yo lo nombro como aquí pone Dagian. Bueno, hablo en mi nombre, pero en nombre de este grupo, porque todos lo teníamos clarísimo. Entonces, ponla si te parece 2 o 3 y vamos a por la próxima. Si te parece, Miguel. Sí, claro que me parece. Esta es Gracias, tu casa, a ver. Va, gracias. esta otra vez. O estas 3 veces más. Uy. No manchen. A ver. Bueno, sí oí algo distinto ahorita, pero... ¿Ya está? Pero... Ya está. Sí había algo distinto ahorita, pero sigue siendo una voz de mujer, totalmente, para mí. Pues es lo bueno, compartir opiniones y lo más importante, al menos yo me quedo contento de que estamos escuchando una voz. Claro. O sea, no es invención de los experimentadores, que es lo importante. He tratado de que sea un máximo de 3 registros, psicofonías, parafonías, para que no se haga pesado, que sea al menos en distintos enclaves las que son, que yo considero por lo menos más reseñables, más interesantes o claras, mejor dicho. Ahora voy a tratar de hablaros de Viejo Belchite, ¿vale? Del Viejo Belchite. También se encuentra en Zaragoza. También se cruzó, por desgracia, la triste Guerra Civil Española. Es un viejo pueblo en el cual, aquí en España, yo diría que es o el primero o entre los 3 primeros más reseñables en este país, que cruzó la batalla de Belchite y que
luego Francisco Franco, el caudillo, quien ganó la Falange, la guerra civil, pues decidió, como a modo de anécdota, para quien le interese un poco la historia, decidió dejar el pueblo tal y como quedó a causa de la guerra, destruido por completo, y decidió crear un nuevo Belchite al lado, pero en símbolo de dejar el pueblo viejo de Belchite para dar a entender al pueblo español de que esto es a causa de una triste guerra, cómo se ha quedado este pueblo para que nunca jamás, ojalá, vuelva a pasar. Esta guerra fue del 24 de agosto al 6 de septiembre de 1937. Como dije anteriormente, la guerra civil fue del 36 al 39. Del 36 al 39, correcto. Bueno, pues vamos a poner la 2, Miguel, si te parece. Aquí, aunque parezca un poquito alargarlo, es que creo que es muy interesante mencionarlo. El señor Juan Carlos Salavera era el antiguo encargado de Belchite Viejo para la hora de la presentación de este pueblo, del mantenimiento de este lugar. Nosotros fuimos a este sitio, pero solicitando un permiso de investigación, ¿vale? Se nos aceptó el permiso de investigación y a la hora de obtener este registro, luego en privado, en días posteriores, le preguntamos si hubo este capitán, el nombre de esta persona, y a la hora de realizar esta grabación obtuvimos el registro que entendemos Capitán Pellicer. Repito, Capitán Pellicer. Entonces, hablando con este señor, tiró de hemeroteca porque teníamos la duda de que no sabíamos si decía Capitán Pellicer, Perdice, teníamos la duda. Entonces queríamos aclarar de que mínimo si existió uno que se apellidase al menos con este nombre. Y sí, tiene lo que es grandísimos archivos y libros de la batalla de la guerra civil de Belchite Viejo, y sí, existió un Capitán Pellicer. Ahora, cuando te voy a pedir un favor, para la próxima, no digas lo que dice, para que los demás podamos sacar. Así es como me gusta a mí. Es que a mí me gusta al contrario, para no sugestionar. Ahorita quería que dijera sí. Pues sí, no, para no predisponer a la persona. Perfecto. Sí. En adelante, por mí te lo compro, encantado. Venga. Entonces, silencio todos. 1, 2. No manches. A ver, yo no oigo eso. No, o sea, ya que me lo dijiste, pues ya le agarré el ritmo, pero la neta no oigo eso para naranja. ¿Tú qué, María? María tiene miedo. ¿Qué oíste, María? Ese sí era como de hombre, haz de cuenta, como... No sé si está hablando o está gesticulando, o le has quitado el audio. María tiene mute. Lo puse en mute para poder escuchar bien. Vale. No, sí se escucha totalmente. También se escucha como varón. ¿Capitán? ¿Sí? ¿Capitán Pellicer? Pellicer. ¿Eso oíste? ¿Pellicer? Pellicer. ¿Tú oíste eso, María? Miguel, ¿tú por qué no puedes escuchar eso? Sí se escucha. Y no lo sé, bueno, como dice él, bueno, si te predispones, pero si estás neutral, pues puedes escucharlo. Sí. No puedo. ¿No? Oigo, fíjate lo que oigo. Ve, te voy a decir, literal. Oh my God, no, está bien fuerte, no puedo con eso. Se oye como si fuera una interferencia. Yo la escucho como en interferencias. O sea, entiendo que hay un campo electromagnético operando con un micrófono, con otro campo electromagnético. Y lo entiendo que está chocando. Pero yo no escucho, naranja, que me digas, Capitán. Pues nada más tendría que ser así, ¿no? Tendría que ser y así. Es más, pues te incluyo... Como dijiste, lo acabas de decir, se escucha. También es lógico,
A ver, yo comprendo que también es lógico que no es lo mismo ahora pasarlas aquí en un directo, en plan no veloz, sino que las estás repitiendo en reiteradas ocasiones y me parece genial para que se pueda escuchar bien la acústica, pero que también hay que entender que esto tiene un trabajo, esto es un análisis. No, entiendo. Es reproducir una grabación completa de esos 2 minutos que dije anteriormente y cuando parece que escuchamos una posible voz, cortamos, hacemos el corte y empezamos a reproducir. Luego ya pillamos esa franja y en esa franja repetir y repetir y repetir. Las mejores son las que, mientras estás reproduciendo la grabación completa, es que la has entendido clara. En la que decimos todos los testigos, es que no hace falta ni reproducirla, la hemos entendido. Dime solamente el minuto y el segundo que la voy a apuntar en el cuaderno. Pero entiendo que es difícil, que no es fácil. Oye, ¿y puedes bajarla? Ay, podría bajar la velocidad a lo mejor aquí, déjame ver. Si te das cuenta, el capitán lo dice en un tono y el pellicer lo dice rápido. Sí. Lo dice veloz. El pellicer es rápido. Vamos a oírlo. Lo puse lo más lento. ¿Va? Capitán. 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 Yo no oigo el Pelitzer, o sea, oigo un ruido después. Intenta ralentizarla un pelín menos, Miguel. Ya que estás ralentizándola, no se puede. A ver, punto 25. ¿Puede ser? Menos te digo. Menos de punto 25, espérate. Vamos a ver si se puede. Yo creo que... A ver, opciones. No, güey. Menos, o sea, no. Menos de eso ya no se puede. Menos lentitud, me refería. Ah, sí, ok. Que esté menos ralentizada. Punto 75. ¿Va? Capitán. Son 2 personas. Capitán, pellicer, que es más veloz. Bueno, pero me parece a mí que ya vas escuchando 2 personas. Ya con eso vamos avanzando, ¿no? Sí, yo he escuchado 2 ya personas, vas oyendo 2 voces. tonos de voz. Como vamos a tener que poner neutral a Miguel para que pueda escucharlo, porque tiene mucho ruido mental. Cuando hay mucho ruido mental, no puedes escuchar lo que está, o sea, no te puedes enfocar en eso, sino que estás escuchando lo que dice él a veces, que hay como, tú dijiste como algo electromagnetismo, ¿verdad? Tú escuchas, sí. Miguel, y no es así. Lo que pasa es que estás como disperso en ese sentido. Entonces, si te pones así neutral, ¡pum! O sea, yo a mí me da hasta escalofrío. ¿Ahorita también? No lo mismo escucharla velozmente también, lo que es, venga, voy a escucharlas a ver si las entiendo. Me parece, no me parece. A escucharlas lo que es demasiado. Cuando concentrado y en silencio. Cosas, Miguel, claro. Por eso no lo escuchas, porque estás, a ver, no, o sea, tú relájate y nada más permítete. Pero ¿lo pongo en normal o más bajito, más lentito? Pues, como tú quieras. Como tú quieras, no es ¿Tú diriges? Lo importante es que tú estés así como más dispuesto a escuchar lo que se dice. Oh my God. Sí, son 2 personas, neta. Lo creo sinceramente, que son 2 personas. No, bueno, no. Es probable, si yo no lo discuto, porque la segunda voz, el pellicer, yo reconozco que lo dice a mayor velocidad. Sí. Es capitán, pellicer, capitán, pellicer. La acústica es muy probable de que tenga razón Miguel, que son 2 voces, pero si nos damos cuenta, está respondiendo a la pregunta que se realizó en su momento, que es cuál es el nombre, si hubo aquí alguna persona del ejército que se pronuncie cuál fue su nombre. Y entonces ese capitán, pellicer, son cosas que te dejan, pues como la siguiente, si te parece avanzamos y esa tercera, no voy a decir lo que dice, pero... ¿O qué hora ves en el reloj? Ay. Cortamos. Vale. ¿Por qué soy yo tan duro? Porque está hablando un compañero. Está realizando una pregunta al compañero. Ahí sí dije, ahí sí lo oigo, cañón, pero... Jolín, para que no lo escuche.
Ya tendríamos un problema si no lo entiendes. No, pero me sonó durísimo. ¿Qué pasó? Pues está muy cerca del micro. Ahí, compañero, lo Venga, reconozco. una, dos. Bueno, pues Bájale al volumen porque está fuertísimo. A ver, ahora dices primero la psicofonía y después dices, ¿te late? Para que después nadie lo se explico. predisponga de Vale, nada. vale, perfecto. ¿Listo? Venga. ¿O qué hora ves en el reloj? ¿O qué hora ves en el reloj? Perdón. Esta es muy probable que te cueste o cueste a las personas que estén viendo el directo porque se oye, perdón, muy lejana. Pero luego tú, lo que es con las plataformas para lo que es la analización, la ralentizas, la amplificas y te garantizo que dice lo que entendemos. Lo que pasa es que yo reconozco que en esta se obtiene una respuesta inteligente, pero de muy lejana. Es muy lejana, pero si ponemos oído, es posible que alguno de vosotros la captéis. A ver, Ponla si quieres otra déjame vez antes de ponerla. hablar. ¿O qué hora ves en el reloj? ¿O qué hora ves en el reloj? ¿Las 6 de la mañana? No. ¿O qué hora ves en el reloj? Yo oigo algo como de la mañana y podrían ser las 6 de la mañana. Mira, os cuento, perdón. En este lugar, cuando fuimos a experimentar, a día de hoy, claro, yo ya no, estoy un poquito más informado de este lugar, pero no fui con nada de información del sitio, ¿vale? Fuimos a experimentar, yo sabía que era la guerra civil, era un despoblado ya, y a intentar interactuar, como dije a los inicios. Aquí nos separamos dos grupos. Fui con un vigilante a intentar lo que es entrevistarle, a hacerle unas preguntas por sus experiencias personales que había tenido ahí. Hablamos de un vigilante en el cual va con una pastora alemana, con una perrita, ¿Sí? pastora alemana, sin linterna y va solo por el pueblo como si fuese por su casa. Uh-huh. Le acompañamos, le efectué unas cuantas preguntas y de repente se oye un golpetazo. Se oye un golpetazo que por walkie-talkie el compañero me dice que si hemos escuchado el golpe, que ha tenido que ser en la lejanía del pueblo, ha tenido que haber un golpetazo, un accidente o algo, que se iban para allá. Bueno, pues justo antes de ese golpetazo, esta es la última pregunta que hace el compañero. Y pregunta al compañero por la torre del reloj, estando en la misma plaza del pueblo, y pregunta qué hora ves en el reloj. Porque había una torre con un reloj que luego, pues ese reloj lo trasladaron al pueblo nuevo de Belchite, al que dije anteriormente. Al año siguiente de la experimentación, nosotros entendimos, ¿quieres que diga ya el registro, lo que entendimos? Obvio. Vale, pues nosotros entendemos las 12:15. Las 12:15. Entonces, al año siguiente, me fui con mi familia al viejo Belchite, estuve ahí de escapada un fin de semana y hablé con la historiadora, porque tienen guías turísticos para presentar el pueblo viejo. Y hablé con ella, que la conocí el año anterior, y le pedí a Nati, un abrazo desde aquí y un beso, le pregunté a Nati que si me puede decir a qué hora se inició la batalla de Belchite, contando con que a qué hora se quedó. Esa es la siguiente. Sí, ¿A qué hora se...? es que le estaba cambiando. Nada, no pasa nada. Entonces, ¿a qué hora se paró el reloj? Y entonces, esta señora nos aseguró, igual que luego el encargado de Belchite, nos aseguró, y esta mujer a mí en persona, me aseguró que fue a la hora del Ángelus. Y la hora del Ángelus fue entre las 12:30. Y nosotros un año anterior entendimos que era las 12:15. Ponla si haces el favor de nuevo. Después de hablar el compañero, una voz lejana, las 12:15. ¿O qué hora ves en el reloj? ¿O qué hora ves en el reloj?
¿O qué hora ves en el reloj? ¿O qué hora ves en el reloj? No manches, no, para nada. No puedo oír eso. Ya está, no te preocupes, Miguel. Vamos a por la siguiente. ¿O qué hora ves en el reloj? Vamos, si te ¿O parece, a qué por hora la ves en el cuarta. reloj? Híjole, no, lo siento. No pasa nada. Mira, ¿Qué bando eras? Espera. Ya. Nomás lo estaba cambiando. Te voy a pedir disculpas porque voy a poner a cargar el Sí, aparato ponlo. y Mientras no tardo tanto, que nada, ¿eh? comenten, ¿qué escuchan ustedes? Perdón, de ¿eh? verdad. Sí, adelante. ¿Vio qué? Boquitis, voz de hombre. Yo no, la verdad no. O sea, primero oí algo de las 6 de la mañana, algo de reloj. No sé, la verdad. Mira, Mariposa Azul sí le dio las 12:15. Pero, ¿cómo pueden oír eso? Yo no oigo nada. O sea, podrías... A ver, María Beatriz, ¿podrías oír como un... O sea, que cambia? Sí puedes. Como medio... Pero... No sé. Sin audífonos se escucha mejor. ¿Sin audífonos se escucha mejor? Ah, pues a ver. Cada uno ¿Sí? tiene su oído. No, dice que sin audífonos. Por eso digo que hay gente que necesita. Una cosa es recomendar, lo que quiero decir, Miguel, una cosa es recomendar con cascos cerrados, con audífonos cerrados, para una mayor audición, y otra cosa es que cada uno ya, pues sin cascos, con el móvil en alto, en el ordenador, lo que fuere con altavoces, si lo entiende mejor, pues mejor que mejor. A ver, Yo que me alegro. Yo lo voy a hacer así. Lo voy a probar. Ya está. Mira, si te parece, pasamos a la cuarta. Sí, va es la que entra, ya. Me estoy escuchando a mí mismo. Pues apaga tu iPhone o lo que estés haciendo. No, solamente he puesto a es cargar el porque- móvil. Sí, es porque cambié las bocinas de mi computadora para escucharlo como dice Juan Antonio. Vale. Venga. ¿María se ha ido o no me da cuenta yo? Ahora regresa. Yo creo que Vale. corrió con el mismo mal de la pila. ¿No? Ahí va. Esta es muy sencilla. No hace falta ni que la presente. ¿De qué bando eras? ¿De qué bando eras? ¿De qué bando eras? Ok, espera. Esta es una voz de un hombre. Y dice... Y si está veloz, si la pones un pelín ralentizada, me apuesto contigo 10 céntimos de euro a que la tienes que entender. Va. ¿Más lenta? Si la ralentizas, yo creo que tú la vas a escuchar. A ver. Me puedo equivocar. ¿De qué bando eras? ¿De qué bando eras? ¿Te lo digo? ¿Qué bando eras? Ahí se pierde, ¿eh? Excesivamente ralentizado. Sí. ¿Quieres que te diga? Os digo lo que tenemos apuntado en el cuaderno y luego en el posterior No, espérate, análisis ya llegó es muy María. claro. Entonces que ella nos diga qué oye. ¿Lista, María? Aquí, A ver, A ver, ahí te va. Para que nos digas qué dice, ¿ok? ok. ¿De qué bando eras? ¿Qué dice? Oh my God. ¿Qué dice? mira, ahí, Yo no oigo Ay. nada. déjame daros, permíteme ¿Cuándo eras? mira, os voy a dar Ah, eso dos, os voy a decir, ¿Esa es la pregunta? Ahí decía, ¿no? La pregunta, que cuánto eras. Y si, ay, no, si se escucha muy fuerte. ¿Qué escuchaste? Dime.
No lo quiero repetir porque no quiero... Os digo los dos bandos que habían en España. Sí. Una mínima pista y ya, pero te pido por favor, ahora con lo que te voy a decir, por favor, Miguel, reprodúcela normal, tal y como la tienes enviada. No la ralentices tú, te lo pido por favor. Y ahora, para interactuar, para jugar un poquito, entenderme las palabras, habían dos bandos aquí en España, ¿vale? Estaban la Falange, los falangistas, y estaba la República, los republicanos. O sea, ¿de qué bando eras? O del bando falangista o del bando republicano. Una de esas dos. Falangista o republicano. Reproduce la porfa. Falangista, sí. A ver. ¿De qué bando eras? ¿De qué bando eras? María, se sintió como... bueno, se escuchó como yo ahorita en la segunda ocasión escuché como un respiro, así como que una exhalación de aire. Vale, pues a ver si ahora la puedes ralentizar un pelín de nada. ¿Falangista o republicano? Una de dos. No, pues sí, dado caso falangista, pero espérate. Pero sí, ¿Qué bando al principio yo escuché ahora, así como falangista. Con F, algo con F. Falangista. Pero no lo sé, yo no escuché nada con R, escuché con F, pero no con R. Al principio y en la segunda ocasión ya escuché como nomás como un aliento, o sea, como que alguien respiró, suspiró. Bueno, pues en honor a la verdad, porque si no, no soy yo, la verdad es que nosotros entendemos, apreciamos que dice velozmente, pero lo dice muy claro si lo ralentizas bien, es republicano. Republicano. Con F. Velozmente dice republicano. Y es una respuesta inteligente. ¿De qué bando eras? Republicano. Ponla de nuevo, por favor. Okay. Y por última. Claro que sí. Pero no te enojes, republicano. Oye, pues, ¿qué te pasa? No tenemos que ser tan expertos. A ver, que aquí nadie... ¿De qué bando eras? No, hombre. Es que se va pero rapidísimo, sí es cierto. Claro. Y ahora esta me ha puesto que la ha puesto ralentizada. Esta no es la original. Sí. Okay. Me dijiste. Sí. Y ahora, si te parece bien, ponla la natural más ralentizado. Republicano. ¿De qué bando eras? Ya entendí, se oye como robot. Es que se aprecia hasta la partitura, lo que es la glotis, y hablamos de una posible voz, de una entidad, un ser, y es que ese republicano, si lo pones natural ahora, y la siguiente simplemente mínima ralentizada, es posible que vayamos avanzando en la escucha, es posible. ¿De qué bando eras? Eso es muy rápido. ¿De qué bando eras? Republicano. Republicano. Así en ese tono. Pero bueno, que ya está, que ¿Qué esto bando no es... eras? Sí, ahí lo oigo mejor, republicano. Ya, ok, ya me voy entonces acostumbrando a cómo debe de ir sonando. Ya entiendo. Ok. Genial. Y si no la escuchas, totalmente respetable y lógico, Miguel, que aquí nadie tiene el don de que dice eso. Yo estoy hablando a razón de que tengo a mis espaldas a personas que corroboramos que lo hemos escuchado. Ahora, que nos equivocamos esas 5 o 6 personas, más luego otras personas que lo han escuchado, más luego las entrevistas, más luego los comentarios, pues si hoy no es el día, no es el día, ya está, que aquí no pasa nada. Yo no me voy a molestar. Ahí, tranquilo, ya sé que no, tranquilo. Ya son las 4 de la mañana ya, quieren que sepa. Entonces este hombre está haciendo récord y por eso se puede sulfurar un poco, pero es de las personas más buenas que he conocido, te lo prometo. Lo estoy viendo. Lo de las 4 son las 5 menos 6 de la mañana. Sí, ajá. Pero vamos, tranquilo. Dile, por favor, explícale de qué estamos hablando.
explícale un poquito, rápido. ¿A Una quién? síntesis. A Ah, Cayo. Cayo Grung. Pues Sí. lo primero, mucho gusto, Cayo. Estamos hablando de lo que es, para que te hagas la idea, de lo que es la palabra globalizada de la parapsicología, que tiene diversas ramas. Pues estamos tocando el mundo de la parapsicología, lo que es la psicofonía, la parafonía, lo que son registros obtenidos en una investigación, en una experimentación. Vas a un enclave, llevas diversos aparatos, realizando lo que es una metodología, y en esa metodología pues llevas unos diversos aparatos en los cuales intentas sentarte, silencio absoluto, todo controlado lo máximo posible, e intentas realizar unas sesiones psicofónicas, lo que es intentar con esas posibles entidades de otras dimensiones o de esta misma dimensión, con esas entidades intentas realizar una interactuación, intentas conversar, obtener alguna voz de ese ser, de ese otro lado, e intentar aportar algo en el cual puedas interactuar con ellos y entender, comprender por qué siguen ahí. O lo mismo, gracias a nosotros, a intentar hablar con ellos, son conscientes de que intentamos conversar con ellos, interactuar, y son conscientes de que lo mismo han desencarnado, han fallecido. O son otro tipo de entidades que están en este plano y no tienen por qué ser seres fallecidos. De eso seguramente María puede hablarnos mucho más. No, pues ya se durmió María. Mira, estaba ahí escondida. Jolín, ponle el audio si quiere. Yo no se lo corté. Yo no te oigo, María. A ver. No, tú lo tienes. Ahí No estás. tengo sonido ya, perdón. Ya. Es que para escuchar mejor el sonido, por eso lo apagué. Que sí, que realmente pues hay esas entidades o hay personas, bueno, hay entidades que, o personas que mueren así en eventos trágicos y todo, y no saben que ya murieron. Entonces por eso andan como vagando. Y cuando hay personas así como él, como Daniel, que se encargan de esos efectos paranormales, pues entonces tratan de comunicarse de alguna forma. Entonces hay personas, como dice Daniel, que sí son muy, muy claras para saber, para poder escuchar ese tipo de seres, bueno, son de entidades, y que se conectan muy bien con ellos y Muchas gracias. y todo, sí. Requiere un entrenamiento. Y requiere entrenamiento. Cuando, sí, como dice él, muy pocas personas tienen el don así nato de que puedan escuchar, ver y platicar con otras gentes, ¿verdad? Sí, sí, hay muy, muy pocas personas, pero como también bien dice Daniel, se puede la persona entrenar para tú poder escuchar ese tipo de cosas y para estar como poder, sí, pues poder comunicarte con ellos y de alguna forma hacerles saber, como dice Daniel, que ellos lo hacen, ¿verdad? Contribuyen en eso para que ellos encuentren la luz. Uh-huh. Wow. A mí te juro que me daban escalofríos. ¿De veras? No, no, faltan un chorro. Pero, ¿cómo te pueden dar escalofríos? Bueno, ok. Porque yo tengo yo me he entrenado mucho con todos los métodos que yo doy y todo Sí, para las cuestiones de intuición, sí. percibir y sentir. Entonces, cuando, o sea, me dicen, escucha tal cosa, entonces, si pongo así, te juro que, empiezo así como a sentir demasiada la situación, entonces por eso me neutralizo, pero digo, ok, O sea, ahorita hago los otro jalas. proceso. Los Porque sí, jalas, está muy los intenso, vives. está muy fuerte, o sea, y no se trata de creer o no creer, ¿verdad? O sea, se trata de que, bueno, pues, como dice Daniel, qué información traes y si, y sí, ¿verdad? Pues es lo que estamos hablando, lo que está sucediendo esto, de lo que hacen ellos y es muy, muy interesante, muy interesante. Mira, si os apetece, ahora vamos a dejar a un lado las voces, las posibles voces, ¿vale? Porque yo no, pero luego continuamos, María, no te preocupes. Okay. Pero ahora vamos a presentar lo que es una mimofonía, ¿vale? Es un fenómeno acústico registrado en una grabación. Ese fenómeno acústico, si quieres, lo escuchamos y luego doy la explicación o lo que tú desees. Miguel. Obvio. Primero lo primero. Pues venga. Listos.
Esta es la 5, ¿no? Correcto. Sí. Muchas gracias y os deseamos que descanséis en paz y sigáis ascendiendo. Fin de la grabación. No puede Sí, ser. sí, se oía como, bueno, chasquidos o tic, 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 sí. Clics. Vale, pues esos chasquidos, o como lo tenemos titulado, crujidos, viene a ser lo mismo, ¿vale? Consideramos que es una mimofonía. Como dije anteriormente, un fenómeno acústico registrado en la grabación. Ese sonido, ese fenómeno acústico, deciros, para ponernos en situación, por eso no es lo mismo escucharlo que vivirlo y luego, lo que dije anteriormente, investigar. Investigar es día tras día, no es vivir por y para ello, pero cuando puedes vas a experimentar y te familiarizas con el enclave. Estos crujidos, deciros que es en un pueblo abandonado, toledano, dentro de un cementerio, en una cripta. En esa cripta resulta que, para ponernos en situación también, por desgracia, en la causa de la Guerra Civil Española, hay... No, pero es que hay que entender también que a estos sitios que vayamos han cruzado, por desgracia, la Guerra Civil. Entonces, en ese cementerio era un pueblo, porque ya está abandonado, era un pueblo muy pequeño, pero contenía su iglesia, un castillo, un cementerio, pero reitero, era muy pequeño el pueblo. Bueno, pues está el cementerio en la parte exterior y luego está una sala velatorio y detrás de la sala velatorio hay una cripta. Y en esa cripta, cuando accedes, solamente hay 5 tumbas. En esas 5 tumbas están fallecidos un padre, un hijo, 2 hijos gemelos, fecha de nacimiento, por eso sabemos que son 2 hermanos, el mismo nacimiento, el mismo día, la misma fecha, y una hija. Bueno, pues resulta que en esa cripta los 5 fallecieron el mismo día. Y dice algo así, mírale, estoy hablando de lo que estoy hablando y Miguel sonriendo. Es que siempre es un hombre muy... No te conocía, pero tengo el gusto de conocerte, de que eres, aunque hablemos de cosas serias, la cara sonriente la tienes siempre. Me gusta, me gusta. Con respeto, pero me gusta. Bueno, estamos hablando, vamos a poner más serios, por lo menos yo, una cripta con 5 fallecidos y todos fallecidos, por desgracia, el mismo día. Resulta que en ese fallecimiento, esas 5 personas, fue a causa de que deducimos que lo fusilaron. ¿Por qué deducimos que lo fusilaron? Porque un compañero y amigo mío le gusta la historia, tiene colecciones de armas y ha hecho una comparativa. Porque por eso digo la palabra de investigación, no es decir, yo me titulo como que soy investigador y aquí voy y que me entrevisten y tal. No, 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 no. Señoras y señores, aquí hablamos en serio y lo que se presenta todo tiene un porqué, o por lo menos para nosotros. Estamos hablando de que esta comparativa es con la grabadora apoyada en la base de un nicho y en ese nicho están las 5 lápidas de los seres fallecidos, de esta familia de 5, el mismo día fallecido, apoyada, como dije anteriormente, para que no haya vibración ni haya ningún tipo de sonido que pueda contaminar la acústica de la grabadora digital. Bueno, pues posteriormente, con esta grabación obtenemos estos crujidos. Creo que se aprecia, para cuando la reproduzcas ahora de nuevo, Miguel, creo que se aprecia que tanto mi compañero y yo estamos diciendo lo que viene a decir lo mismo, deseamos que vayáis hacia la luz, etc., pero luego ya se oyen los crujidos al final. Bueno, pues otro compañero hizo la comparativa de sus revólveres, que son de esa época, de la Guerra Civil, no sé si era un revólver italiano, creo recordar que uno de los 2 era italiano, pues hizo la comparativa de esos 2 revólveres con el sonido de estos crujidos y con esta explicación que he dado, me gustaría, por favor, que pongas la 5, que es la que has reproducido ya, y posteriormente escuchemos, si os parece bien, la 6, que es la comparativa de mi amistad con esos revólveres auténticos a esas mimofonías que se obtuvieron en la grabación. Gracias. Muchas gracias
y os deseamos que descanséis en paz y sigáis ascendiendo. Fin de la grabación. O podrían ser hasta aplausos también. Ponla otra vez, por favor. La misma, la 5. Sí. Muchas gracias y os deseamos que descanséis en paz y sigáis ascendiendo. Fin de la grabación. Y ahora, por favor, la comparativa. La 6. La 6. Gracias. Estoy haciendo lo más rápido que puedo. Lo que pasa es que si no, sería más lento todavía. Sin problema. Madre. ¡Ay, güey! Como castañuelas. La original, por favor. Ay, Es no me el, hagas es eso. es el carrete del revólver. Pon la original, por favor, la 5. Permíteme, porque ya la había cerrado. Entonces la tengo que abrir. Un Lo segundo. que quiero es comparar, Miguel, pero esto es directo y es normal, hombre. No está preparado. Lo que quiero es que ahora se compare bien la comparativa a la original. Va. Muchas gracias y os deseamos que descanséis en paz y sigáis ascendiendo. Fin de la grabación. Y la comparativa, si te parece bien ahora para terminar, para finalizar. Claro. Mira, Juan Manuel lo tenía. Sí, claro, totalmente. Y pueden ser hasta disparos. Ta, ta, ta. Ahí está ya lo que valore cada persona. Al principio has dicho que te parecían a lo mejor aplausos, ahora pueden ser disparos y yo me mantengo, por ejemplo, en que puede ser el carrete del revólver, lo que es el clac, 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 clac. Bueno, Mira, presentada está. aquí dice Juan Manuel, son disparos. Luego Disparos. dicen, Regina, ¿cómo está Regina? Muchas, que descanses en paz y sigas aprendiendo. Fin de la grabación. Órale, Eso es lo que entiende. sí, Que descanses en paz y sigas aprendiendo. Fin de grabación. Vale, pero eso, Regina, es lo que decimos mi amigo y yo, mi compañero y yo. Muchas gracias, que descanses en paz y sigas aprendiendo. Fin de la grabación. Posteriormente, en cuanto terminamos con el fin de la grabación, Regina, es cuando empiezan esos sonidos, esas mimofonías, ese fenómeno acústico, que es el clac, 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 clac. Por eso luego la siguiente grabación que pedía a Miguel era la comparativa de los revólveres. Pero lo que tú has escrito ahora mismo en el comentario, Regina, es lo que decimos las dos personas que, por suerte, seguimos en este plano, mi amigo y yo, que decimos lo que tú acabas de escribir. ujú, Estamos hablando de una mimofonía, de un sonido. ujú, ujú. Muchas gracias. No, gracias a ti por intentar comentar y participar, también. claro. Yo también oigo como si fueran, mira, sí podría Es ser igual, el dicen. carrete, podría ser de repente el carrete, pero de repente va demasiado rápido y siento que son como más disparos, porque son como detonaciones, como, o sea, ya es fuerte la frecuencia. Pero ¿por qué se oyó distinto? Plantéate que, a ver, tienes que entender que es una casa con mi amigo en su casa con 2 revólveres de la época de la Guerra Civil Española, Sí. haciendo una reproducción, grabándolo. Ah, Esa es la comparativa con lo que hemos grabado mi otra amistad y yo en el enclave, ujú. donde hemos experimentado en la cripta el sonido del eco, pero ese sonido acústico apareció.
Ok. Hicimos la experimentación que hicimos, pero luego justamente cuando terminamos, en la misma cripta donde están estos 5 familiares fallecidos, casualidad o no, Guerra Civil Española, mismo día fallecidos, mismo día. Aquí, por lo menos en España, un grandísimo porcentaje apostaríamos a que fallecieron, por desgracia, fusilados. Okay. Por desgracia. Entonces, escuchar ahora en una cripta un carrete, un posible carrete, mejor dicho, no puedo afirmar nada, y que luego con unos carretes de verdad, de mi amistad, que haga la comparativa y sean muy parejos, pues vamos acercándonos a que es posiblemente una mimofonía el sonido de un carrete, de un revólver utilizado en esa época. Eso es lo que presento y lo que creo firmemente, por eso tengo el orgullo personal de presentarlo. Sara, parte tus mensajes, ¿qué te cuesta? Les felicito a todos, les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué en mi casa las personas que vivimos ahí nos escuchamos entre nosotros, hablamos y a veces no estamos los integrantes? Por ejemplo, yo he escuchado a mi mamá que me llama, a mi hermano que estornuda, a ellos que no están y luego ellos que... Es telepatía. Y eso pasa, a mí me pasaba con mi mamá, haz de cuenta, así igualito. Menos frecuente. Cuando nos preguntamos lo que nos pasó, pues solamente nos quedamos en la cara de ¿qué? ¿Por qué es esto? Sí, pues se ejercita. Mientras más lo hagas, más pasa. Y más crees en lo que estás haciendo. Y mientras tú creas en ello, tú lo creas, tú lo haces, lo construyes. Empiezas a poder leer frecuencias que son sus mismos pensamientos. Te puedes... Un día hacemos un programa acerca de eso, padrísimo. Donde se ponen las balas, sí, en el carrete. Al Eso final es el carrete. entendido, muchas gracias. Ok, Gracias a ti. Muchas gracias. Mis tíos, abuelos, murieron fusilados 11 el mismo día. Ellos eran 14. Mis condolencias, Isabel, lo siento. A lo mejor te contaba cómo los mataron. Por eso hemos tratado de seguir yendo a los sitios, porque el mismo día, por eso tratamos. Mira, si te parece, esta tercera y última de este cementerio toledano, de este pueblo abandonado, son solamente 4 letras, pero creo que esta, ojalá, me haría muchísima ilusión que la escuchemos, ojalá. Y qué pena que no está María presente, que me ha caído muy bien. Tuvo una situación y se tuvo que despedir, ya me escribió, y se manda a despedir de ti y de todos los que estamos por aquí. Pues reitero, me ha caído muy bien, familia. Sinceramente. Me ha dado buenas vibras y sí. Un placer. Ya nos veremos en otra ocasión. Ya está. La 7. Bueno, no voy a decir nada. Preséntala si eres tan amable cuando tú veas que es el momento. Exacto, te diría que pues, todo es posible, podría ser, pero también podría ser que tú lo estés viendo, no que eso se esté materializando, sino que tú lo estás haciendo. ¿Te refieres a lo que ha escrito Juan Manuel? ¿Te refieres a lo que está escribiendo Juan Manuel? Sí. Lo que ha presentado. Es que no hemos escuchado la pregunta, por eso está respondiéndole, pero yo no he terminado. No sé si me explico. Te leo, disculpa. Por eso, no, si yo lo estoy leyendo, pero quien oiga el programa el día de mañana le está respondiendo, bueno. Pero yo no. Sí, discúlpenme, la pregunta era, ¿podría ser? No está preguntando, bueno, sí, podría ser que todo esté pasando al mismo tiempo y que seamos capaces de escuchar frecuencias de eventos en nuestra línea del tiempo. Yo creo que sí, 100%, pero todo es posible, es que todo es posible. Totalmente de acuerdo. ¿Quién te va a decir lo contrario, Juan? Es chido, sí puede ser. Si ya lo pensaste es porque tiene alguna bondad y por tener alguna bondad existe. Entonces, tiene que ser. Yo creo que, si me permites aportar algo, Miguel,
comentarle a Juan Manuel que yo creo que cuando desencarnemos, para mí tiene que haber, tenemos que seguir existiendo, tiene que haber existencia, otro plano dimensional, lo que fuere. Entonces no puedo entender ni concibo ni siento sinceramente que cuando fallezcamos seamos polvo, nos calcinen, nos entierren. No puedo creerlo. Toda esta evolución, este aprendizaje, que se quede aquí, no lo entendería. No lo entendería, sinceramente. Yo creo que tenemos que evolucionar, iremos a otro plano de existencia, llámalo como quieras, como desees, pero no puedo acabar todo aquí, pienso yo. Totalmente, dice Juan Manuel, y yo también coincido. Mira, es que no hay manera. Lo que te voy a decir es que pues ya de entrada te digo la de aquí, sin ser espiritual, lo más científico que puedas. Se transforma la energía. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y sirve de alimento para otros tipos da más vida. Correcto. Correcto. Así es. Somos un cofre sin abrir, solo interiorizamos conscientemente, descubriéndonos, observando y observándonos. Podremos descubrir descubrir más nuestras cualidades. ¿Sí? Bueno, ¿vamos a Evolución. ir a las 6 o no? Sí, las 7. Estamos en las 7 7 ahora. Sí. Ah, perfecto. Ok, pero. Ok, ahí va. Y no decimos nada. 1, 2, 3. Es una niña, ¿no? Mamá, hola. Es una voz infantil, muy tenue, pero escuchándola 3 veces, jolín, es que hablando lo más sincero posible, o bueno, siendo sincero, al 100%, mejor dicho, que no quede feo lo del ser sincero, es que para mí es excesivamente clara, Miguel, sinceramente. La tengo, es muy clara. O sea, ralentízala un pelín si quieres, ponla un poco más, sube el volumen, Perdón. pero es una... es que las otras puedo comprender, la de las 12:15 que te cueste, ¿vale? Es que ya parece que nos conocemos aquí de hace ya tiempo. La de las 12:15 puedo comprender que te cueste, porque era lejana y hay que trabajarla, sinceramente, las cosas como son, pero es que esta... para mí es muy clara. O sea, no hay que decir nada, pero cuando tú me digas, digo lo que creo que dice. Cuando tú lo digas. Ponla de nuevo y si quieres luego ya digo lo que interpretamos, lo que tú mandes. Tú eres el director. Más lento, dices. Normal y luego un pelín más lento. Por favor. O sube el volumen o... Va, pero no vayas a hablar duro porque si no me rompes los tímpanos. Tú diriges, Ay. como tú quieras ponerla. No, ya. Shh, no hagas ruido. No, así me aseguro. Si hablas duro, me rompes los oídos. Le subí muchísimo. Entonces quiero oír. ¿Carriola? Ey, putz, ese sí me dio mi escalofríos en las patas, de verdad. Espérate, ya te quito el mute. No, no, Las no. hace...
Si me quitas el audio... ¿Ya? ¿Se me oye? Ya. Vale. Sí. Que quería deciros que Miguel ha acertado cuando ha dicho anteriormente. Lo que pasa es que quería que se repitiese para que lo tenga claro. Ah, Es una voz infantil que dice pero lento, mamá. yo escuché también carriola. Yo no sé ni lo que es carriola aquí. ¿Es la carriola, la de los bebés? Carriola. El carrito de paseo, ¿te Sí, el refieres? carrito de paseo. Vale. No, es que no conozco lo de carriola, por eso. Y es Vale, pues. una forma antigua de decirle el carrito de paseo. Ajá. Sí. Vale. Pues aquí lo que entiendo es una voz infantil que dice mamá, mamá. Pero, ¿por qué digo que para mí es tan sumamente claro, Miguel? Porque es que la entonación, lo que es la forma de hablar, la glotis, es que parece una persona viva, física, para que se me entienda. O sea, es una voz clarísima, por lo menos para mí, para mí. Sea un pobre crío que está allí, así como lo está diciendo Teremar, mamá, pero No, mamá, Nora. pero es que la entonación, la forma de esa voz infantil, yo creo que es de lo más claro que se puede presentar. Para mí. Es una voz infantil en un cementerio, en una sala velatorio, zona cerrada, controlada, 4 experimentadores, adultos, silencio, control lo máximo posible y que entre esa voz. ¿De dónde proviene esa voz? Quiero poner en situación al espectador, que somos 4 adultos y aparece este registro. Ponla si ¿La quieres un voy par a de veces poner que más. entra? ¿O esta otra vez? Ponla un par de veces más para que se nos quede claro o retomemos por última vez, si Ya, eres tan pero en amable. velocidad normal. Sí, Sí. sí. Ahí lo oí mejor. Ay, uy, sí se oye. Se ¿Me oye. aprecias? Sí. Me alegro. Bueno, pues, ¿por qué número vamos ¿por qué número vamos ahora? Después del 7, ¿cuál era la próxima? La siguiente, La 14. la 14. Vale. Sí, ve explicando y no digas qué dice. Y ya ve explicando, ¿ok? Bueno, pues es Ya por quitar una... las 5 y las 6 Sí, y sí, las sí. 7. Sí, si nos hemos ido ya a la 14, ya no hay que volver. Pues en esta es, al preguntar por qué motivo te encuentras en este enclave, escuchamos una voz masculina que dice lo que quiere, no viene al caso a la pregunta que se realiza, pero sí puede ser que se haya preguntado anteriormente o posteriormente en esa sesión, pero las entidades, como el fenómeno es así de caprichoso, que responde cuando quiere o dice lo que quiere, pues entonces, como yo tengo una frase en el segundo libro de Relatos Paranormales, que es una frase con la que finalizo y tengo el gusto de presentarla aquí también. Y en Relatos Paranormales digo que la causa paranormal es tan inteligente que actúa cuando quiere y como quiere, pero con quien quiere. La causa paranormal es tan inteligente que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Y en esta ocasión respondió un nombre, el que deseó en esos momentos. Ahora, a ver si entre todos podemos apreciar ese nombre. ¿Por qué motivo te encuentras en este enclave? Lo voy a volver a poner. ¿Por qué motivo te encuentras en este enclave?
ves más. ¿Por qué motivo te encuentras en este enclave? Ah, pues es que ya vi por qué yo no oía, porque lo tengo muy... Tenía el volumen yo muy bajito, porque si lo pongo muy alto me rompen los tímpanos. O sea, porque sube realmente mucho y Ajá. me lastimo. Ahora Pero fíjate. cárcel, Cárcel es lo que tú entiendes. sí. Vale, pues entendemos un nombre de una persona, como dije anteriormente. Es una voz que se aprecia que es metálica, ¿vale? Para mí no es tan gutural, tan natural como la de mamá, pero apreciamos que dice Agustín. Es como un rap al inicio, es un primer rap, boom, como un rap, y luego ya Agustín. Agustín. Si quiere la ponemos 2 veces y empalmamos Sí, con la mira, 15, que claro. tiene mucho que ver. Mariposa azul, Agustín, Agustín, correcto. Agustín, Colín. Agustín, ¡Qué alegría! Agustín. ¡Qué alegría, de verdad! Yo escuché cárcel, deja de ponerlo otra vez. Por supuesto. ¿Por qué motivo te encuentras en este enclave? Que quede constancia, Miguel, y a todos los que te siguen, que cuando yo muevo los labios es por la emoción, ¿vale? Porque la recuerdo, estoy en el sitio ahora mismo reviviéndolo y lo digo con Sí, los ahora labios. que ya me lo Pero, dices, pero tú lo puedes relaciono. No, afirmar que yo no estoy hablando. Yo sí, simplemente estoy moviendo los labios. O sea, sí, es sí, que para afirmo, mí afirmo, afirmo. No, 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 por clarísimo Dios. lo dice Isabel. Ahora que me lo dicen, sí. O sea, ya lo oigo y digo, bueno, ya, sí, claro. Pero la verdad, cuando al principio, no sé, como que... Es que ya entendí, lo estoy poniendo demasiada atención. Quiero Genial. escuchar, quiero adivinar y no quiero escuchar. Eso es lo que me decía María y tiene razón. Voy a intentar. O sea, ya ahorita ya entendí cómo, ya que lo llegué a escuchar, pero hoy me da cosa el cómo se les va el Agustín. O sea, ahí hay un vacío horrible, El rap. ¿no? Primero es el rap, el golpe, como vamos a titularlo como una absorción de energía, ¿vale? Ese ¿Sabes de golpe qué murió esa se mujer? llaman raps. ¿Perdona? ¿Sabes de qué murió esa mujer? Es Agustín, es nombre Ah, masculino. Agustina sería, si es una mujer. Agustín, yo no. hemos tirado de hemeroteca, de historia, y aún, por desgracia, no hemos dado con ninguno. Pero en este lugar me pasó, es que no me gusta hablar nunca en singular, pero en primera persona, pero bueno, nos pasó una cosa muy interesante, Miguel y todos los que estéis en el directo y quien esté en un futuro. Escuchamos claramente todos los experimentadores, igual que estoy muy contento que aquí ya estaban escribiendo antes de que diga yo lo de Agustín, una gran alegría, pero es que lo escuchamos tan sumamente claro los experimentadores estando in situ, que es lo que yo doy importancia, que un compañero pregunta, ahora sí puedo decirlo, el compañero pregunta por el apellido de Agustín. Aunque no hayamos dado con él en la hemeroteca, en la historia de ese lugar, estamos hablando de un reformatorio abandonado, ¿vale? Ya que no lo dije anteriormente, se encuentra en la periferia madrileña, en Madrid, pero es un reformatorio abandonado. Y como teníamos claro, como dije anteriormente, que hemos escuchado todos al 100% Agustín, entonces se pregunta, en la siguiente pregunta, después se dice cuál es el apellido de Agustín, que es lo que hemos entendido. Y esto es lo que escuchamos. Ponlo cuando pueda en la 15, por favor. Por supuesto. Gracias. Se oye el compañero. David, desde aquí. Un saludo. David, ¿Hubo algún Agustín en este lugar? Y si hubo un Agustín, ¿podrías decirnos tu apellido? Espérame.
Es muy veloz, os aviso a todos, ¿vale? Es muy veloz, pero no es interpretativo, se entiende claramente. Ponla si quieres un par de veces Guitarriza, más, algo así. ponlo si quieres un par de veces natural, como está, y luego ya ralentízala un poquito, por favor. Esta yo creo que necesita ayuda de ralentización. Ok, entonces, voy a poner una normal otra vez, ¿ok? Genial. David, Hubo algún Agustín en este lugar y si hubo un Agustín, ¿podrías decirnos tu apellido? Espérame, no hables, please. Uy. David, Hubo algún Agustín en este lugar y si hubo un Agustín, ¿podrías decirnos tu apellido? Ok, lo ralentizo. ¿Tú diriges? Sí, quiero. David, Hubo algún Agustín en este lugar y si hubo un Agustín, Perdóname que te lo diga, pero esa voz me da más miedo que la otra. Parece que va un poquito ebrio. Sí. Ahí va. ¿podrías decirnos tu apellido? Ahí se puede pillar. Demasiado, llámame tocanarices, pero demasiado ralentizada, pero yo creo que con todas las comprobaciones que has hecho, sí es posible que se haya obtenido, entendido. Cuando tú me Déjame poner digas, una más, ¿sabes? genial. Miguel, Mande. me vas a disculpar, pero me tienes que dejar 30 segundos. ¿Me permites que me saca Claro, un por momento de plano? supuesto, claro. Vale, quítame de plano si quieres, pero ¿Qué tal les ha parecido? No está lo máximo. O sea, de verdad, está divertidísimo. Yo no escucho muchas cosas. ¿Qué les digo? Lo oigo distinto. Yo lo oigo en tonos, pero no necesariamente entiendo lo que dice. O sea, lo oigo como en la frecuencia que era. No sé si me puedo dar a entender. Agustín. Sí, escuché solo al fin. Sí, se escucha clarito. Sí, David. Agustín David. Asesino, yo escuché. No sean cuenteros. Asesino, yo escuché. Ajá. Sí, está lo máximo. La neta está lo máximo. Está buenísimo. Me estoy divirtiendo mucho. Hace mucho que no me divertí así de claro. Bueno, no sé mucho. He intentado hacerlo últimamente porque es más divertido. Si no, pues uno se aburre, ¿qué te digo? ¿No? Lo mismo. Piensas mucho, ¿sí? A ver, vamos a poner esa madre. No. David, Hubo algún Agustín en este lugar y si hubo un Agustín, ¿podrías decirnos tu apellido? Hijo, yo oigo así algo como ave nodriza, para que me entiendas. Ave nodriza. Claro que se escucha algo, estoy de acuerdo. Pero cuando... Ya regresó. Cuando... Nada más lo voy a poner en pido mute disculpas. y súbanle a todo lo que da su micrófono. Y después ya le bajan a donde estaban y van a escuchar más claro. ¿La has captado tú ya? Lo que creemos, por lo menos por nosotros. Pregunto. ¿Algo has entendido? Yo entendí ave nodriza. Me vas a colgar, pero seguro no es eso, caray.
No, hombre, no te voy a colgar. Asesín. Asesín. Oye, que puede ser ave nodriza o asesín, que yo no soy quien para decir que dice eso. Pero Davitor, dice acá. lo que entendemos es González. 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 Repítela, por favor, si eres tan amable. Ahora que lo sabemos, lo que interpretamos. Hubo algún Agustín en este lugar y si hubo un Agustín, ¿podrías decirnos tu apellido? Llega un momento, ave nodriza. Llega un momento, ave nodriza. Es como si fuera un anuncio. Me la voy a apuntar, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que interpretamos, que dice inteligentemente la respuesta de Agustín González. Nombre y apellido. Isabel dice, yo oigo a David súper claro. Sí, se oye clarísimo. ¿Sí? ¿Es David? Ahí estamos hablando nosotros y digo yo, esa es mi voz, el primero que habla y dice, David, porque le estoy pasando para que haga él, efectúe la pregunta. Entonces pero digo... la del otro cuate sí deberías de editar un poco su voz. Editar su voz. Yo es que la presento natural para que se entienda perfecta, que no hay ningún tipo de modificación, quiero decir, o que sea trucado, quiero decir. Se oye claramente, vamos, apreciamos como digo yo, David, que le toca a David hacer la pregunta en la ronda. Efectúa la pregunta David y después es González, que está repetida 3 veces para que se oiga lo más claro posible, por lo menos nuestra interpretación. Si te parece bien, la repetimos por última vez y pasamos a la siguiente, si te parece. Venga. González, muy rápido, ¿eh? Hubo algún Agustín en este lugar y si hubo un Agustín, ¿podrías decirnos tu apellido? Yo escucho lo que te digo. Se aproxima, ave nodriza, se aproxima. Así. Se aproxima, ave nodriza, perdón. Genial, pues la tengo anotada, la revisaremos. Pero bueno, dicho queda. Por nuestra parte, por mi parte, Agustín González. Pero que aquí nadie tiene la razón. Que aquí lo importante es esto, es compartir, interactuar entre todos y podemos... Obvio. A ver, esta es de las largas, que lo bueno también... Mira. Dice Nacho, yo escuché Jacinto, lo que escucha Miguel es posiblemente otro mensaje. Probablemente, ¿por qué no? ¿Cómo Jacinto? ¿Cómo ave nodriza? Es que no sabemos, cada uno tiene su oído, vamos a decir. Lo importante, vámonos a la anterior, no que la pongas, sino a lo que quiero llegar. Lo importante es que la anterior, fíjate qué cosas, en esta de González ninguno hemos estado en consenso, de acuerdo, pero la de Agustín, varias personas en el directo han opinado sin que digamos nada y en el grupo, todos los que estábamos allí presentes, apuntamos a la primera, Agustín, minuto y segundo que se obtuvo ese registro. Es lo bonito, que hay algunas que las tenemos hiper claras y otras pues tenemos que debatir. Si es que lo bueno. Yo escucho González y algo más. María Beatriz. Pues me alegro entonces que estemos de acuerdo. Con Miguel no estoy de acuerdo, porque vamos, ni una. No quiero hacer trampa y verla, no tendría chiste. No, di que sí, ahí sí que te lo digo. Estoy de acuerdo. No tiene, no, esto o sea, no es lo vender. Hago por joder, sí me explico. Y para nada. Perfecto. Para nada. Sino, yo no quiero hacer trampa, no quiero porque, pues. Es que si las haces, si haces trampas, por lo menos yo me lo estoy pasando bien, estoy disfrutando y compartiendo. Yo también, divertidísimo. Me he divertido como pocas veces. Pues qué raro me alegro mucho. Tan poquitas personas. Compartan, ¿no? Ayúdenos a que vengan más y más y más. Vale la pena, está padrísimo. Súper divertido. A ver, entonces la voy a poner una vez más y a la que sigue. Venga. Venga, dale. Esta la voy a poner en normal. Porque la voz de tu cuate en
lento se oye horrible. Sí. O sea, no es mala onda, pero eso sí da miedo. David. ¿Hubo algún Agustín en este lugar? Y si hubo un Agustín, ¿podrías decirnos tu apellido? González cayó, es más, ahora lo oigo. González cayó. La que decía hay algo más, ¿qué opinas tú? González cayó, ¿no te suena? María, Bu- ¿cómo estás? Yo escucho González y algo más, comenta María. Poco a poco, mira, vamos teniendo el González más de una persona, pero que no tiene por qué ser. También lo digo de nuevo, que esto no es convencer a nadie. Sí, pero claro, ¿Cómo no es que lo no? mismo. Tú no des opiniones sobre el programa. Deje que vengan a todo el mundo. Que vea, porque está divertidísimo. A mí no me lo dicen, ¿no? Ah, no. Tranquilo. Es que no te he entendido. Me Nada, pierdo. sigue. Adelante, adelante, Me adelante, pierdo. adelante. Sí, yo también. Yo, Entonces, sí. yo me refería a que cada uno interpreta lo que interprete, ya está, es libre, quiero decir. Pero Claro. que, bueno, la 17, Miguel. Espera, nada más Gonz- déjame ver que sí, doble apellido. ¿Te latería que fuera así como González cayó? Porque sí, yo sí oí ahora eso. Han puesto otro González por ahí también en comentarios. Sí, sí, aquí dice González. Acaba de poner, sí, doble apellido, pero alguien dijo, no, o sea, no ha dicho, sí cayó. Ajá. Señor Miguel, usted contagia su risa y está muy bueno el programa, ya sé, los felicito y la verdad toda investigación realizada son aportaciones muy buenas. Feliz noche a todos. ¿Qué onda, Saba? Muchas gracias. Qué bueno que estás Muchas aquí. gracias. Y qué bueno que te contagio la alegría, porque sí, es padre, es padrísimo. Son distintas frecuencias o mensajes, son distintas frecuencias o mensajes por el mismo canal. No todos Efectivamente. percibimos igual. Este comentario es una realidad, ¿eh? Nacho tiene totalmente la razón. Cuando los compañeros, sobre todo me acuerdo de Juan Manuel Guedeja, siempre hemos comentado esto, y es que es verdad, son distintas frecuencias al oído humano. Hay veces que uno entiende una cosa, el otro entiende otra, y cuando ya lo decimos en voz alta, ahí llega un momento en el cual dices, jolín, es verdad que escucho lo que tú estás diciendo que aprecias, y él también aprecia lo que tú estás diciendo que entendías. Son distintas frecuencias, pero al final, gracias a ese tipo de pruebas, a estas obtenciones psicofónicas, parafónicas, hay momentos en los cuales no se trata de que uno tenga razón o el otro tenga razón. Es que son distintas frecuencias, pero al final, tarde o temprano, hay veces que vas unificando lo que es los posibles registros, las posibles respuestas inteligentes, y al final podemos llegar a dar Sí. hasta con una frase completa. Sí, pero sí, coincido, totalmente, totalmente. Yo Puede que también con tengan la Nacho. misma información, pero a lo mejor es otro tipo, otra cosa más. O sea, totalmente coincido, totalmente. Todo es percepción, todo es la Gracias por la percepción. aportación, Nacho. Totalmente de acuerdo contigo, con usted. Bueno, vamos a la número 10. ¿Y quién? 17. 17. Sí. ¿Quieres presentarla o primero digo la presentación? Antes de decir lo que entendemos. Tú mandas. Como tú digas. Que digan los que están viéndonos. ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? Que lo digan, que lo digan, que lo Ven, digan. Pues que claro, interactúen. si Sí. están, ustedes también están aquí, pues que opinen. Ya están cada vez flojoneando más. Es viernes, es fiesta. Pues tú me dirás. Oír primero. Yo también opino. Porque es de, Dale. o sea, es de gays. Genial. Digo, es de no valiente. Discúlpame, no quise usar Que el lo explique, por término favor. de la manera despectiva, de ninguna manera, sino por una usanza de hace mucho y me
retracto, espero que me entiendan, no mames. Vale, mal. Discúlpenme. Teremar, que lo explique, por favor. Ok, va 2 contra 1. Escuchar video primero. 3 contra 1. Creo que ya, ¿no? Grabación. Pues play it. Venga. Dale a play. Genial. Pues play it. Venga, 1, 2. ¿Había alguien malo aquí que hiciera daño a los niños o a los adolescentes? Espera, lo voy a volver a poner. ¿Había alguien malo aquí que hiciera daño a los niños o a los adolescentes? Voy a reservar mi derecho de poder opinar. ¿Chido? Bueno, yo no decía anteriormente de decir ya el registro, el posible registro. Me refería a preparar lo que se avecinaba después. Y es lo que pienso decir ahora, con tu permiso. Una compañera pregunta esto. ¿Hubo alguna persona que hiciera daño a los niños? Hablamos del reformatorio de nuevo, ¿vale? Con esta terminamos en el reformatorio. ¿Hubo alguna persona que hiciera daño a los niños o fuera malévola en la historia de este lugar? Se escucha un nombre y apellido claro y susurrante. Cuando tú me digas y me des permiso, digo ese posible nombre y apellido claro y susurrante. Si deseas pasarla de nuevo, la reproducimos de nuevo, lo que tú digas. Venga, para que no reprobemos, niños. No nos hagan quedar mal. Ándenles. ¿La digo? No, espérate. Ahí va. Perfecto. 1, 2, 3. ¿Aquí que hiciera daño a los niños o a los adolescentes? Si te digo lo que yo escucho, te vas a... Miedo me das, pero para eso estamos. Para compartir opiniones. Pollo ramen. Pollo ramen. Fíjate. Yo no entiendo eso, pero ¿por qué no? Yo escucho a una mujer y 2 hombres. Yo escucho a una mujer y 2 hombres. Oigamos Eso otra comenta. vez. Por favor, contesten. No, perdóname. No es seguro pollo ramen, ¿verdad? Tú, ¿qué opinas? No está. ¿Te refieres a mí? Vale, pues, te refieres a mí, ¿no? Porque no sé si estás hablando en comentarios. Hay algo que ha dañado niños, adolescentes. Sí, eso es lo que está preguntando nuestra compañera, Carlos. Sí. Repito de nuevo la pregunta porque luego sé que la posible respuesta se ha subido el volumen a posta para que se aprecie más, tal como te la he enviado yo, no lo has modificado tú y se agradece. Pero lo que sí me gustaría aportar en esta parafonía, es que al menos estamos de acuerdo todos en que es una voz. O sea, que se aprecia una voz. Diga lo que fuere, hay una voz. Y eso es que para mí es importante, Miguel, el que se ha obtenido un registro. No es como muchas veces en varias ocasiones pese en las redes sociales, y es que un chasquido, un movimiento de bolsa que intentan probar cualquier tipo de prueba para que luego sirva como portadora. Esto es hablar un poquito ya
introduciéndose un poco la parapsicología, lo que es en la metodología, en una investigación. Hay personas que mueven la bolsa, que encienden el mechero, que tratan de hacer sonidos en los cuales su mentalidad es que sirva como portadora para que luego esa absorción de energía se absorba, ese RAP que dije anteriormente, para una posible reproducción de un registro, que esa entidad haya podido absorber esa energía. Aquí no, aquí es estar quietos y se acabó. ¿Qué onda, Clau? Silencio. Entonces, repito la pregunta de la compañera. ¿Hubo alguna persona que hiciera daño? Esto es, a razón de lo que estoy leyendo en comentarios, esto es lo que dice una persona viva, física, ¿vale? ¿Hubo alguna persona que hiciera daño a los niños o fuera malévola en la historia de este lugar? Y lo que se escucha es un nombre y apellido claro y susurrante. Cuando me digas, digo ya lo que entendemos. Ya, date. ¿Ya? Ya. Javier Linares y otra voz dice, consciente. Una voz dice, la primera, por eso había un comentario que decía que como que eran dos voces de chico y otro de chica, y se aproximaba bastante, la verdad. Lo que interpreto es Javier Linares y otra voz al instante dice, consciente. Lo digo por última vez. Javier Linares, consciente. Nacho, tú ríete, pero lo que dijiste. No, tú ríete, pero reproduce. Nacho, ya entendí lo que dijiste y sí, totalmente. Hay ciertas cosas que no se pueden entender en ciertas... Entiendo, sí. ¿Entendiste, no? Cuando lo dijo Nacho. Sí. O sea, ya lo te refieres a distintas frecuencias, ¿no? Sí. Si estamos en lo mismo. Vale. Y lo aplaudo totalmente, eso es. Sí. La pongo otra vez, ¿qué quieren que haga? Claudia, buenas noches, qué bueno que ya llegaste. Hombre, yo creo con tu permiso, yo pienso que ya que he dicho lo que entendemos, pues reprodúcela a ver si alguno se aproxima un pelín a lo que he dicho. Le bajo la velocidad, ¿qué opinas? Nada. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Yo la pondría... Dime. No te enojes. No, yo no estoy enojado, para nada. Para nada, Miguel. Para nada. Yo lo que... 21, ¿verdad que sí? Sí. Si me da libertad para decirte lo que yo pienso, sí. Yo la pondría natural, Javier Linares y otra voz, consciente. Y después, como mucho, la reduciría, la ralentizaba, pero un pelín. Va. Te voy a poner en mute para que no haya sorpresas, le puedan subir quien sea al volumen. Y no porque hables muy fuerte, sino porque si no te lo esperas y te están hablando, te va a sonar durísimo. Sí. Así no se contamina, me parece bien. Listo, vamos a oír. Entonces, vamos en velocidad normal, ¿ok? ¿Habría alguien malo aquí que hiciera daño a los niños o a los adolescentes? González, sí, diciéndote lo que tú me dices. Lo de el último lo oigo. No me podría explicar. Lo oigo en frecuencias. Perdóname. Y yo le voy a bajar. Sí. Listo. Que te decía que González no. Javier Linares, consciente. Ay, qué aburrido. Javier Linares, estuvo bien, ¿no? Consciente. Está mejor, ¿no? Que ponerle el bloque. Sí. ¿Qué opinan ustedes? Le dejo el letrero. Creo que se lo quito, ¿no? Por lejos, ¿opinan? Sí, obvio. Tú también, ¿no? ¿El qué? Esto, el letrero, ¿no? Que estaba anunciando que era el programa para las personas que se unen, pero pues qué tontería. Okay, es tu casa, Miguel. Tú diriges. Pero está más cómodo así, ¿no? Yo estoy cómodo de cualquier manera. Sin problema ninguno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes. Buenas noches. Buenas noches, Luz. Juan Manuel, ¿qué onda, Juan Manuel? Qué buena onda. Quizás dejemos grabados en momentos de trascendencia
mensajes o recuerdos a través de frecuencias y quedan registrados en el tiempo. De ahí la frase de voces Depende enclavadas de en dónde el tengas lugar. tu conciencia. Ubícate en dónde está. Es probable, Juan Miguel. Juan Manuel. Es probable. Ubícate dónde está esa conciencia. Y ya, encuentras tu respuesta. ¿Dónde te encuentras? ¿En el futuro, en el presente? Isabel Terrazo. Sí, ya oí Linares. Ya escuchó ella Linares. Javier Linares y otra voz al instante consciente. Linares muy claro. No manchen. Recibí Linares. Yo González. ¿González sí dijo? González es en la anterior presentación que hemos hecho. González es en la anterior. En esta estamos presentando González, para que nos acordemos todos, es la que hemos pedido el compañero David, que no te gustaba, que te daba mal Fario su voz, y era de ese Agustín que habíamos interpretado todos los compañeros, no para de partirse la caja, del Agustín. Al final hace el compañero David la pregunta de cuál es tu apellido, si hemos interpretado todos que dices que tu nombre es Agustín, ¿cuál es tu apellido? Y entonces entendemos lo de González. Ahora estamos en la de Javier Linares y otra voz dice, consciente. Híjole. A ver, ¿le podemos contestar esta pregunta, Nacho? ¿La puedes leer tú? Voy por agua rapidísimo. Me toca contestar. ¿Cuál sería la diferencia entre psicofonía y parafonía? Entendiendo que alguna de las que es interactiva y no solamente por quienes están en ese lugar en diferentes tiempos y no solamente lo que sucedió en ese tiempo dado. Bueno, me voy a basar en la pregunta, psicofonía o parafonía. Psicofonía es como popularmente se conoce, ¿vale? Y luego parafonía es como el profesor, en paz descanse, don Germán de Gómez y Valdés, igual que acuñó el término de, en vez de parapsicología, parapsicobiofísica, acuñó el término también de parafonía. Los parafonemas, en vez de una psicofonía, por decirlo muy brevemente, Nacho Quiroz, la psicofonía viene a decir que es fonía, fonos, sonidos, psico, de la psique humana, sonidos psíquicos, o sea, a causa del testigo, del experimentador. Y parafonía, pues viene a decir lo que es para, de paranormal, y fonía de fonos, sonidos. Entonces, por abreviarlo muchísimo, psicofonía sería psico de la psique, fonía, sonido. Y lo otro sería parafonía, el término que acuñó don Germán, parafonía sería sonidos paranormales. Es una abreviatura que para mí es más lógica, que no se dedica lo que es a ya, no prejuzga la causa del fenómeno. Es lo que quiero decir. No prejuzga la causa del fenómeno, o sea, no está prejuzgando de que esos fonos, esa fonía, sea causa de la psique humana, de la psicofonía. Para mí es un término más lógico el de don Germán, que no está prejuzgando la causa del fenómeno. ¿Y cómo no la prejuzga? Pues que parafonía es fonía, fonos, pero es paranormal. Fonía, fonos, sonidos paranormales. No está prejuzgando de que sea causa de la psique humana. Voy a tener que hacerme una audiometría. Te digo algo, yo escucho... No tiene por qué, María. Yo escucho más allá de lo normal, te lo digo. O sea, escucho muy, pero muy bien. Y es probable que por eso le estoy buscando más cosas. No sé. Pero escucho como... Para mí es normal escuchar en tonos. Cosas. No te puedo decir nada. No te puedo decir nada. Son distintas frecuencias. Nos podemos quedar ahí. Ahí nos podemos quedar. Paul, si quieres... Algo más. ¿Qué onda? Dinos, Nacho. Pero bueno, va la última. ¿Chido? 1, 2, 3. ¿Había firmado aquí quisiera
Nos quedamos ahí, si te parece. ¿Eh? Que nos quedamos ahí, si te parece. Yo, es Claro. interpretación de cada uno y ya está. Javier Linares, consciente, que es una segunda bola que dice consciente. Esa es la apreciación. ¿Cuál venía después de la 17? ¿De las que has anotado, Miguel? La 21. 21. A ver, lo que diga el público para mí es lo mejor, porque encima estoy totalmente de acuerdo que a la hora de la presentación de posibles registros, primero se escuche y se valore y luego ya, pues que el experimentador, que en este caso tengo gusto de ser yo, decir cómo se obtuvo ese registro. Así que... Por supuesto. Por supuesto. Sí, sí te sirve. Y creo que, bueno, pues los que estamos aquí somos, o sea, ya somos familia, ¿sabes? Pero, o sea, somos los que somos y serán los que serán después. Y muchas personas salen los viernes y lo que sea, pero lo ven mucho tiempo después. Entonces, bueno, yo feliz, o sea, yo feliz de la vida, me la estoy pasando bomba. O sea, y sin querer ofender lo que tú piensas, sino me gusta yo también poderte decir, y puede ser, ¿por qué no? Es una posibilidad. A lo mejor óyela en otra frecuencia, de rápido, lento, no lo sé. Lo que Sí. vamos a tratar de hacer es a lo mejor hacerlo más rápido, lo voy a intentar hacer. Déjame tratar. Con respeto se va a Oigamos. todos los sitios. Dice Di que que sí. oigamos y que ya escuchó lo de consciente. Anda, mira. Qué bien. Genial. Oigamos. Quería decir una Dice cosa, que- para que no se me Dime. escape, Miguel, Adelante, con tu adelante. permiso. Sí. Decir que ambos canales, por si no hemos dicho los nombres, uno se llama De tú a tú con Daniel Barrios y el otro es Enclaves con Historia. En De tú a tú con Daniel Barrios, lo que se trata es de que tengo esas charlas con experimentadores, con personas que han vivido algún tipo de fenómeno paranormal que tenga que ver, que tratar lo que es el tema que trata esta noche, gracias a la invitación que me ha hecho Miguel, que es la parapsicología. Ahí tengo lo que es las charlas con estas personas que tengo el gusto de invitar, tanto de España como de otros lares. Y ahí presento lo que es las investigaciones, las experimentaciones que realizamos en los lugares. En esas presentaciones, esos vídeos que presento en De tú a tú con Daniel Barrios, quiero decir que si hoy estoy presentando 3 del reformatorio, en Belchite Viejo 1, 2, en sanatorios antituberculosos, psiquiátricos, leproserías, etc., 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 lo que quiero decir es de que hoy lo que he querido presentar en la casa de Miguel es lo más, vamos a decir, reseñable, más claro, por lo menos en mi opinión personal, pero que luego en estas presentaciones que hacemos es basando en ese enclave, que se vea la forma de trabajar, la metodología, la aparatología que presentamos y luego presentamos lo que es en el campo base, la experimentación con los posibles registros parafónicos y psicofónicos. Con esto que quiere decir que hoy presento en esta casa, gracias a Miguel, un registro, 3 registros de un lugar, pero luego si se han obtenido 5 o 6, pues se presentan ahí los 5 o 6. Y si no se ha obtenido nada, no se ha obtenido nada. Lo que entendemos, interpretamos entre todos, posteriormente, la analización que se ha hecho sería rigurosa, controlada. Y el segundo canal, por si queréis echarle un vistazo, es de Enclaves con Historia, que como dije al inicio de este programa tan interesante, pues trata de la historia de lugares, enclaves, como dije anteriormente, enclaves con historia, que aquí en España tenemos castillos, iglesias, palacios, monasterios, etc., etc., que poquito a poco es un canal joven, que llevo poco con ello, pero voy presentando y bueno, sean las visitas que sean, no me importa, sinceramente. A mí lo que me importa es presentar las cosas como yo las veo, como yo las siento y como yo disfruto. Con lo cual son 2 canales que para mí son naturales. Tanto Enclaves con Historia como De tú a tú con Daniel Barrios es estos 2 libros que vemos en pantalla. Respuestas del más allá, mi primer ejemplar, data de
experiencias vividas en varios enclaves de los que estamos hablando esta noche, lo que siente y percibe el experimentador, la historia del lugar, pero sobre todo experiencias, anécdotas como la que he mencionado de esa luminiscencia a la 1:00 y 2 de la madrugada en una leprosería que se encienda toda la planta inferior, más luego el patio y el edificio de la derecha, cuando tiene que atravesar una pared, pues ese tipo de experimentaciones realizadas en Respuesta en el Más Allá las tenemos. Y relatos paranormales, ¿cuál es el fin de nuestra existencia? Data, cosa que no hemos hablado hoy, pero lo hablamos en brevemente, cuando quieras estamos aquí otra vez, Miguel, si no te invito yo antes al canal mío. Con todo gusto. Con todo gusto. Bueno, invitado estás, ya te lo digo de antemano, sino que gracias. Cuando se pueda. Relatos paranormales, ¿cuál es el fin de nuestra existencia? Quiere decir que igual que el primer libro que hice fue que Daniel Barrios, las experimentaciones que realiza en los enclaves, lo que ha obtenido, todo a puño y letra, pues en Relatos Paranormales quería que fuese al contrario, que sea los invitados, las personas que yo tengo confianza, que pongo la mano en el fuego, que el relato paranormal, como el propio título dice, sea para mí totalmente verídico, al menos vivido por el experimentador, pues esas experiencias que muchas veces, Miguel, y los que estéis en el directo, sabéis que mucha gente le cuesta abrir su corazón, abrirse sin ningún problema y contar su experiencia personal considerada como paranormal, pues en este libro, en este segundo libro de Relatos Paranormales, data de eso, de experiencias que para ellos han vivido fenómenos inexplicables, que han sentido la presencia de sus seres queridos, que han visualizado, han sentido, pues todo eso, sus experiencias vividas en primera persona, lo he recopilado todo y invitándolos, lógicamente, están presentados estos relatos paranormales en este segundo ejemplar. Para mí es un orgullo, sinceramente, que haya invitado a las personas y hayan aceptado sin ningún pudor el que salga con la condición que yo pedí, que es que cada relato no sea un simple anónimo de que venga, vale, yo aquí voy a escribir lo que quiera y lo que desee y que cree miedo esto, que le dé respeto a las personas cuando lean el libro y quiero crear pavor, miedo, tensión, terror. No. El libro, lo único que pedí como condición era que tenía que aparecer la imagen de la persona y nombre y apellidos de ese mismo testigo que ha relatado el caso. Todos tenemos familia y lo que tenía muy claro es que no tenían que tener pudor para presentar el caso que habían vivido, tenga explicación o no. Suelen ser casos inexplicables, ya que estamos hablando de fenómenos paranormales, pero dejar claro que, oye, que está ahí su nombre y apellidos, la imagen de esa persona y tienen hijos, tienen hermanos, tienen padres, tienen madres y para mí es un orgullo personal que hayan confiado en mí para aparecer en este segundo ejemplar. Has corrido con una suerte muy peculiar, ¿no? No hay casualidades. Yo me considero una persona agradecida, sinceramente, y para mí es un orgullo personal estos 2 ejemplares. Eso ya no me lo quita nadie. Yo piensa, Miguel, que yo tengo 2 hijos y mi único fin no es estar aquí presentando en programas y vender libros y tener aquí ir de corbata a una presentación que, oye, que totalmente respetable y quien se lo gane, ahí está y para eso estoy yo, para estar en una butaca y aprender de esa persona. Pero mi fin no es ese. Mi fin, Miguel, sinceramente es que yo cuando me voy a un enclave, mañana lo tengo a 200 kilómetros de mi casa, me voy a hacer 200, estar allí hasta las 6, 7 de la mañana como estoy contigo hoy y luego me vuelvo para acá otros 200 kilómetros. Eso es inversión de gasolina, tiempo, dedicación y de dejar aquí a tu mujer y a tus hijos. Con perdón de la palabra, yo no voy a hacer el ton y lo que sigue. Yo intento acercarme a ese otro lado, a ese otro más allá. Hablemos de parapsicología, hablemos de ufología, porque como te dije al inicio, entiendo que no te acuerdes ahora porque llevamos horas, te dije al inicio que yo he vivido 2 fenómenos inexplicables y sobre todo han sido en el tema ufológico.
aunque mi pasión sea en la parapsicología, parapsicobiofísica, aunque esa sea mi pasión, en la ufología es donde yo verdaderamente he pasado lo que es la palabra miedo. La palabra es miedo. Quedarme perplejo, en estado de shock, llamarme las piernas y no poder ni moverme. Eso será otro día, cuando quieras, pero a lo que quieras. Yo no voy para ir a hacer 4 grabaciones de día por los peligros, como te he dicho anteriormente, por la noche para hacer un vídeo, poner música de Freddy, que imagino que nos recordaremos todos cuando éramos jóvenes las películas de Freddy. Yo no pongo esa música de Freddy para crear tensión, miedo, y montar una película en la cual siento una presencia cerca mía, pongo música de suspense, Alfred Hitchcock, por poner un ejemplo así sobre la marcha, y quiero lo que es crear miedo al público para que den al like, para que me sigan y agrandar. Yo no busco eso. Hay personas en las redes sociales que considero que son naturales y honradas, como te puedo incluir a ti ya. Ahora que nos hemos conocido en estas horas, te veo una persona muy campechana, muy natural, quiero decir. Gracias. Sinceramente, me he sentido a gusto y la sonrisa está, yo entiendo que ha habido momentos, pues pero creo que se está haciendo lo más serio posible, hablando de la temática. Súper, o sea, en súper buena onda, obvio. Pero sin falta de respeto, efectivamente, es a lo que quiero llegar. Por eso me has dicho no te enojes, yo no me he enojado porque no me he sentido molesto ni ofendido en ningún momento. Pero a lo que quiero llegar con esto es de que considero que hay un grandísimo porcentaje de personas que estos tipos de programas lo hacen más para, ¿cómo decirlo?, para ganar likes, followers, seguidores y agrandar, que es a lo que quiero llegar, ese ego personal. Agrandar ese ego. Vayan porque hay una sorpresa. Ya, sigue, continúa. Agrandar ese ego personal, quiero decir. Y creo que luego hay un mínimo porcentaje en el cual considero que son gente natural. Y por eso quiero dejar recalcado que por lo menos yo, y te incluyo porque me lo he pasado muy bien y veo que eres natural también. Hay personas y personas y prefiero quedarme en casas sencillas antes que presentar falsedad, y cuando he dejado a mi mujer y a mis hijos en casa y luego vuelvo y presento cosas en las redes sociales que sean basura, películas, para agrandar mi ego personal, seguidores, pero ¿sabes lo más importante para mí, Miguel? Que entonces me engañaría a mí mismo. Por supuesto. Pero te lo dije desde el corazón, o sea, no, jamás, bueno, aquí, ¿no? Por lo pronto, yo no desmiento que no te gusten otros personajes, pero aquí pues te estoy hablando con la verdad, ¿no? O sea, eso es. No puedo mentir, sí. no puedo. No. Sí, no, de todo lo que acabo de mencionar, ni un 0,0001% era referente a ti. No te sientas aludido porque no es el caso, Miguel. Estoy hablando en general, quien se quiera sentir aludido que se sienta, pero ten claro que por ti no iba. Estoy hablando en general de que creo que es importante reconocer y decir en alto que creo que lo palpamos todos, pienso yo, que hay personas que, hablando de esta temática de la parapsicología, si echas un vistazo a las redes, pues te darás cuenta con el tiempo que creo que cada uno se da cuenta de que hay personas que, jolín, si hay espectadores que lo dicen, sé que está creando una película esta chica o este chico, me está dando miedo, aunque sé que es mentira, pero me entretiene. Pues si hay personas que lo reconocen, que saben que es una farsa lo que están viendo, pero como lo montan bien esa película, pues la ven y ya está. Totalmente respetable. Pero yo lo que quiero decir es que si nos lo queremos tomar en serio, tienes dos opciones. Formarte y aprender, e intentar, sobre todo, formarte y aprender a pie de campo, yendo a los enclaves, además de leer, estudiar, grandes de parapsicología, etc., lo que uno desee, al libre albedrío. Y luego tienes otra opción, que es tu mentalidad YouTube, no hablo de ti, reitero, YouTube, y presentar 4 fotos, pero me monto una película y seguirme todo el mundo.
ahí está el espectador, que juzgue y que diga, me gusta esto, me gusta lo otro. Yo Si no, simplemente no estaría hablo nadie por aquí. mí. Yo Pero simplemente hay, hablo por mí. sí, pero sí hay personas todavía que deben de ser tomadas en cuenta. Y si tú tienes chance, mira, faltan, y tienes razón, porque ya casi va a amanecer. O sea, ¿no? Entonces, tú acabarías de dar las que son, ¿qué es? 21, ¿va? ¿Va la 21? ¿O va la 22? 21. Exacto, va la 21. Entonces, que las personas digan, después de esta, faltan 1, 2, 3, 4 más. O sea, con esta son 5. ¿Qué opinas tú? Si quieres, si te parece bien, acortamos y la dejamos en 3. Pregunto. Perfecto, ya está. Y si te parece mejor, acabo hasta las otras que oigan todos y tú te acabas viendo cómo acaba. Que no haya ninguna... O sea, tú me dejas escrito, este es tal, y yo no lo voy a ver. Vale, vale, lo que ¿Va? tú quieras. Lo que tú ¿Sí? quieras. Como tú quieras ¿Va? hacerlo. Tú... ¿Juegan? O invitamos a alguien que se venga para acá. Véngase alguien para acá. Les mando el link, pero diga quién dijo yo. Por despierta, solamente por despierta. Chaté por despierta. Espérate porque necesito el link. Invite. Allá, no sean... Ya saben, por favor, no sean así. No nos abandonen. Es más padre. No estoy Sigamos. leyendo los comentarios, así que no me entero de nada, Miguel. Ay, ¿de veras no los puedes ver? No, Estás en ahora el mismo no. móvil. Ya, Sí. ya. Sigamos. Bueno, sigamos. Ahorita dice alguien que... Antes sí leía comentarios, se ve que los pinchabas tú, pero ahora no leo nada. Ah, es que ya no hay comentarios. No ha habido ninguno nuevo. Vale. También Bueno, se tardan pues un poquito. Bueno, ok, venga. Entonces va el 21, venga. ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ok. Es que se me perdió la ventana. Ok. Este es... ¿Estamos oyendo este? Sí, ¿no? Ese era el último que oímos. Es la 21 a secas. Ni 22 barra 1 ni 22 barra 2, que serían las dos Ahí últimas. va, ahí La va, ahí 21. va, ahí va, ahí va. Otra vez. Uy. Ay, no mames. Pues yo lo oí muy gacho, o sea, como algo, como un Yo no la, ataque, como... yo no la he escuchado, Miguel. Yo no la he escuchado. No, estaba esperando a que la Ah, pongas. discúlpame. No la puse. Yo no la he escuchado. No sé si la has puesto, pero yo no he escuchado nada. Qué raro. Ah, discúlpame. Tengo que Nada, regresar a hombre. la otra pantalla. Ay, discúlpame. Se me Tranquilo, fue. tranquilo. Discúlpenme todos. No sé si la han escuchado todos los demás. No, nadie. Yo pensé que como estaba acostumbrado, cambié de ventana para enseñar tus libros, ¿recuerdas? Y entonces Ujú. se me Sí, pasó por completo vale, regresar vale. por la costumbre. Sin problema. Entonces ahora sí ya. Quítame de plano si puedes. Voy a escucharla yo mientras aquí. ¿Te quito? Sí. Ok.
A ver. Yo soy medio, por supuesto que no son cosas de miedo. Creo 100% que es tan real como este momento. No se escucha nada. No, espérate, ya ahí voy. 1, 2 y 3. Tranquilos. Ventana. No. La 21. Quedamos. Ya está. Ok. Por favor, todos escuchemos qué dice. Por favor. Mira, después así como que se oye un golpe en el micrófono, pero después se oye una voz de una mujer del lado izquierdo. A ver. ¿Qué opinan? No le llego a subir al momento que acabo de entender, pero es algo así curticúrtico o algo así, entiendo. ¿Qué entienden ustedes? Ay, discúlpenme, estoy hablando solo. Qué horror. Discúlpenme por completo. Ok. Ay, qué bárbaro, gracias. Hasta que sí. Ay. ¿Pero está hablando o son pasos? A ver, espera que la cote. Te vayas de madre. Córtala. Hasta que sí. Un bigoteco. A ver. ¿Pero está hablando o son pasos? A ver, espera que la cote. Te vayas de madre. Córtala. Hasta que sí. Hijo, estoy a punto de descifrar. ¿Pero está hablando o son pasos? A ver, espera que la cote. Te vayas de madre. Córtala. Hasta que sí. ¿Pero está hablando o son pasos? A ver, espera que la cote. Te vayas de madre. Córtala. Hasta que sí. ¿Pero está hablando o son pasos? A ver, espera que la cote. Te vayas de madre. Córtala. Hasta que sí. Un bigoteco. No sé, parece que está hablando en otro idioma. Perdón, eso es lo que yo percibo. Tú me avisas cuando ya quieras, nada más levantas la mano y yo te sumo. ¿Ya? Deja ver qué dicen, please. Todavía no te sientas. Vale. Venga. Hasta que tú no me digas, no digo lo que entiendo. Yo soy medium, ya quedamos, no se escucha nada, ya se escuchó. No se escucha, oí, sí, como temblor y chiflar. ¿De qué? Tambor y chiflido. Oí sí como tambor y chiflido. Al último, fíjate que después del golpe ese, se oye una voz de una mujer que igual y si... ¿Quién está diciendo eso? ¿Tú o alguien en comentarios? No, yo. Estoy Pues escribiendo. estamos de acuerdo. Si es una voz de una mujer y curtico, o sea, así más o menos suena, ya igual y si me dices te digo, sí me suena, haz de cuenta, pero si suena algo así como curtico, no Cuando sé me qué. des permiso lo diré. Sí, claro, no se escuchó, ¿cómo creen? Bueno, pero ya, no hubo, sí, ok, ya, sí escuchó, ¿qué? Ya sé.
Dice una mujer, están hablando, son pasos. Sí, ya escucharon, tú Vale, escuchaste. pero esa mujer es una compañera. Sí. Ese no es el registro. El registro está entre medias. Percibo una mujer susurrando que puede, pero mira, te la voy a poner. Fíjate. Correcto, Isabel, correcto, Isabel. No voy a decirlo todavía por si quiere ponerlo Miguel de nuevo, pero Sí, lo quiero. vas muy bien encarrilada, Isabel. Mute, please. Ahí va todo. Suban su volumen, pero cuidado con el principio. Va. ¿Qué onda? ¿Pero está hablando o son pasos? A ver, espera que la cote. No te vayas de madre. Córtala. Un bigoteco. Y vas tú también de camino. Entre Isabel y tú lo tenéis, casi. Ahí va, otra vez, ¿ok? Venga. Espérate. ¿Pero está hablando o son pasos? A ver, espera que la cote. No te vayas de madre. Córtala. Mientras piensas y pensáis, os quiero incluir una cosa que me parece interesante añadir. De ahí viene el control a la hora de hacer una sesión parafónica. Aquí en esta ocasión se estaba grabando y estamos conversando. Como el fenómeno es caprichoso, aparece cuando quiere. En esta ocasión, aun estando hablando los compañeros, un compañero y una compañera, y hablo yo también ahí en el medio, aún así, aun sin haber un control, ahí hay un registro muy, muy claro. Cuando queráis os trato de decir en qué momento entra y creo que percibo que lo vais a entender. Mínimo tú, Isabel, y mínimo tú, Miguel, porque vais muy bien enlazados. Pero entiendo que ahora, en estos momentos, a todos los que estéis escuchándolo, entiendo que os cueste mucho, porque hablamos de que hay dos voces hablando, incluyéndome yo como tercera voz, pero es que entre medias entra esa voz, ese susurro. Pero es que ese susurro se entiende claramente lo que dice y apuesto en que la vais a entender en esta ocasión y es muy buena. Lo malo, pues que no se efectuó una pregunta, se creó un silencio, dejar 20 segundos de margen y que entre una posible voz. En esta ocasión era una grabación mientras están hablando las personas. Pero, aún así, cuando no lo estás buscando y simplemente estás grabando y estamos conversando, aún así se ha obtenido un registro. Así que tú decides, Miguel, ahora, ¿la pones de nuevo o digo el registro lo que se entiende? O entendemos. Venga. Vale, pues para abreviar, en esto que habéis escuchado, cuando el compañero dice en medio del audio, es que lo estaba escribiendo aquí mientras la estaba escuchando, no te vayas de madre. Cuando termine de decir él, no te vayas de madre, ahí se oye como ese rap, ese golpecito que dije al inicio, empieza a hablar esa voz femenina susurrando y dice, oye voces, córtala. Y cuando dice oye voces, córtala, ese córtala seguidamente empalma diciendo el mismo compañero, córtala. Lo digo de nuevo. El compañero dice, no te vayas de madre. La voz femenina susurrante dice, oye voces, córtala. Y al instante de ese oye voces, córtala, el compañero dice, córtala. Reprodúcela cuando quieras. Oye voces, córtala. Cuando oigáis el madre, no te vayas de madre, entra al registro. Oye voces, córtala. Gracias. Buen tip. A ti. Hasta que se... ¿Pero está hablando o son pasos? A ver, espera que la cote. No te vayas de madre. Córtala. Sí, totalmente. Ya ahorita que me lo dices, claro.
Claro, ya lo entiendo. Oye, voces, voces, córtala. córtala. Sí. Y él dice, córtala. Pero en cuanto oigáis el madre, vais a entender como que cambia una frecuencia, un sonido, y ese sonido ambiente cambia ¿Por qué radicalmente dijo y se eso? oye la voz femenina. Y no es la compañera. Eso quiero dejarlo muy, muy, muy claro. De ahí el reconocimiento de voces. Esta para mí ha sido la más clara de todas. Y yo que me alegro. Yo también. Es obvio. Ya tocaba. Ponla otra vez, porfi. Obvio, Ponla otra- vamos a festejar. ¡Yu! que opine Ya. quien quiera, pero te agradecería que la pongas de nuevo. Ahora que se nos ha quedado claro, Quien no te no vayas me de crea madre. que estuve muy cerca y ya casi, o sea, y sí entendí así, ¿Es verdad? pues queda grabado, así que ni quien me diga, ¿ok? Y está en chorros todas estas fuentes que voy a poner aquí, para el que no sepa y le guste nos esté viendo desde LinkedIn o nos esté viendo desde, no sé, YouTube. Espérate que ponga esto. Aquí están alrededor todas las fuentes, en lo que yo pongo de nueva nuestro festejo. Y a la 1, y a las 2 y a las 3. Acuérdense que se le sube en marco, córtala. No te vayas de madre y después del madre ya es cuando entra la voz femenina. Oye, voces, córtala. Susurrante. Oye, voces, córtala. Y ya de nuevo dice el compañero, córtala. Va, venga. No te vayas de madre y ahí ya entra el registro. Oye, voces, córtala. Va. No hables. ¿Pero está hablando o son pasos? A ver, espera que la cote. No te vayas de madre. Córtala hasta que se... Oye, voces, córtala. Ya puedes hablar. Pues voz femenina muy clara para mí, sinceramente, y es que entra, pues como he dicho anteriormente, entra de una forma que no estaba controlado y aún así ha entrado como que está queriendo compartir opinión a razón de lo que se está hablando, está interactuando y para mí es bastante clara. Oye, voces, córtala. Sí, esta vez sí. Y vamos a terminar, si te parece bien, o sea, en el tema de registros, tú eres el director del programa, vamos a acabar con la que para mí, pues tenía el gusto de dejarla como última, como te he dicho en privado, porque para mí es la más clara. Venga. Estamos hablando... 25. Dime. Sí, 25. 22. 2, vamos a empezar así, 22.2 y luego 22.1, que es la completa, pero primero la corta, a ver si la conseguimos entender entre todos. Decir que esta, como no voy a sugestionar nada con lo que voy a decir, se puede mencionar en alto antes de presentarla. Poneros en situación que estamos en ese pasillo donde dije lo de las luces, que el compañero se queda solo en esta leprosería. Para mí ese enclave es de lo más interesante que he estado hasta el día de hoy. El número uno. Bueno, pues ponernos en situación que estamos en ese pasillo, saltan los sensores de movimiento donde estamos en un hall, donde hay un hall, que hay 3 crucifijos en una mesa, con trípode, una videocámara grabando y unos sensores de movimiento. Pues nosotros, estando en un pasillo, escuchamos cómo saltan los sensores. Se nos escucha que estamos debatiendo, discutiendo, a razón de los sensores de movimiento, pero esta grabación no está realizada con un ordenador portátil, ni con una grabadora, ni con un móvil. Esta grabación se ha obtenido, este registro, con una videocámara, ¿vale? Es una videocámara caza. Esa videocámara lo que hace es que cuando detecta ese sensor, en vez de un sensor lumínico que se ilumina o un sensor sonoro que suena, salta, pita, esta videocámara caza lo que hace es que cuando detecta que pasa algo por delante, durante 30 segundos se pone a grabar. ¿Vale? Entonces, mira, me alegro, Luz, que la hayas entendido. No oye voces, córtala. Muy bien, gracias. Clarito. A lo que quiero llegar es de que poneros en situación que ahí no manipulamos nada. O sea, no estamos grabando,
ni estamos desatendidos si se está grabando como ha sido esta última, pero se ha obtenido claramente. Aquí es que estamos en otra punta y aquí hay un sensor, una videocámara caza, en la cual en cuanto siente algo se activa y se pone a grabar durante 30 segundos. Entonces, lo que vemos en videocámara os animo en esta ocasión a que, fíjate, ese vídeo sí que podríamos haberlo presentado cuando me lo has dicho, pero cosas del directo. En De tú a tú con Daniel Barrio, si lo buscáis, podemos hacerlo. lo que tú desees, si Obvio. presentamos el vídeo o presentamos el audio, pero a ver. ¿Qué prefieren todos? ¿Video o audio? Pero mientras tanto aquí mándame el link. Por si las dudas, por si escogen una u otra, aquí mándame el link. A ver, estoy con el móvil. Quítame si quieres de pantalla y voy a tocar el móvil. Ya estás. ¿Qué opinan ustedes? ¿Video ya? Pues ¿por qué? Quien no quiera que no lo escuche, pero después lo van a querer oír siempre. Está increíble, está súper interesante. Sería bueno el video, a mí también. Pero de todos modos deberíamos de poner el que dice que es el más claro, evidentemente. Porque, pues imagínate, él es el que más cree que... Y sí fue yendo más claro, ¿no? Totalmente. Son como que a lo mejor ciertos tonos, yo no entiendo bien, pero ese, por ejemplo, una mujer con un tono, o sea, una voz como maternal, entiendo. Ese sonido, esa agudeza, esa dulzura. Video. Tú ya me dices, ¿ya, Daniel? No. No, porque está en pausa, mira. Estoy buscando. Sí. Voz y video. Opio. Ni modo, se va a tener que desvelar. Es como Vicente Fernández, ¿no? Solo necesitas unas 3 horas más, Miguel, y ya le entiendes a todos. Ay, ¿qué te digo? Mira, no me van a dar la información que yo necesito, así que... No, la oí distinta. Yo te lo prometo, hay ciertas cosas que sí entiendo y hay ciertas cosas que no sé por qué. O entiendo otras, por ejemplo, yo oí claritito, que clave nodriza o lo que haya dicho, pero eso entendí, te lo prometo, o sea, soy auténticamente auténtico. Yo dije la neta del planeta, ¿no? Mejor no me digas nada. ¿De qué? ¿Por qué no? Mejor no me digas nada, no entendí. Ya está. Ay, espera, me cago en la leche. ¿Qué? ¿Todo bien? Tú me pones la mano ya. Así se dice en España, no crean que era literalmente que iba a hacer eso con la leche, obvio, porque este programa pues tiende a ser familiar, así que para que los niños que sepan eso es para que lo pregunte, y es porque algo pasó que es como una expresión, ¿cómo se podría decir? Mano. Pero ya más escalado, ¿entienden? Bueno, entonces ya se quedó pasmado. Algo sí, o igual, y pasó lo contrario. No. Dijiste que me dices. Te mando el link. ¿Quieres a venir? No entiendo. Significa caramba. Claro, caramba. ¿Ya? ¿Listo?
Tú me echas... No. Chido. Ya estás. Lo tienes en Messenger. Lo tengo en Messenger. En el Messenger. Ya. Esa expresión, pido disculpas, pero es un jolín. Que te has equivocado. ¿Yo? No, cuando he dicho me cago en la leche, con perdón, que es simplemente pues un jolín, que me he confundido, ay, qué rabia. Claro. Ya está, es una expresión, no es nada malo. Ya sé, dije, hay dos posibilidades. Tengo que hacer chiste mientras, ¿qué hago? Claro, A ver, claro. ¿no? Que corroboro que no es nada malo, que tienes razón. Sí. Mejor no me digas nada. Dijiste que no me dices. Chinga. Ok, sí, por eso. No entendí. Se me fue completamente. Entonces, tengo el video y tengo la psicofonía. Todo el mundo dijo que si se puede ambas, que prefieren. ¿Y tú qué prefieres? Si me preguntas a mí, yo prefiero poner primero los audios y luego rematamos ya con los vídeos, con el vídeo. Va. Yo lo pondría así para que al final se vea lo natural, cómo fue la experiencia en el sitio. Venga. Venga. Poner el oído, por favor. A la 22 me dijiste, ¿verdad? 22.2. 22.2, cierto. Esta es la cortada. Y un pelín ralentizada. No tienes ya que modificar nada. Ahí va, ¿eh? 1, 2, ya las de las 3. No quisiera decirte que no escucho el hombre visco. De primera, para ti, ¿qué voz es? ¿Femenina, masculina, masculina, femenina? Mujer. Vale, estamos de acuerdo. Recordar que esto es una grabación con videocámara que ha saltado y se ha puesto a grabar 30 segundos. Ese día nos hallábamos ahí 3 personas. Y esas 3 personas, como dije a los inicios del programa, estamos hablando de dejar un coche a 4 o 5 kilómetros de la población y 2 kilómetros tranquilamente andando por un bosque y llegar a esa leprosería de 9 edificios. 3 hombres y captamos este registro de una voz femenina. Todavía no te mojas a decir lo que crees que entiendes o no entiendes nada. ¿Has dicho? No, más bien ella piensa que dice eso, el hombre ayudó, creo. El hombre ayudó, vale. Pon si quieres ahora la completa, que aquí es donde discutimos, rebatimos los compañeros y luego ya se aprecia la grabación completa, lo que es esa voz femenina. Lo mismo, pero menos trabajado porque es la natural. A ver si con la natural lo conseguimos entender alguno de nosotros. 22.1. El hombre es burdo, el hombre ayudó. Mujer, ¿qué es mujer? El hombre es burdo o el hombre ayudó. Vamos a volverlo a oír o en la que entra. 22.2. 22. Lo que tú quieras. Tú di. Yo te he dicho ahora la completa. Si quieres ponemos la completa, luego ponemos de nuevo la 22.2, que es la repetida, a ver si ya nos acercamos y luego ya el vídeo. ¿Si te parece? Claro. Empezamos con 22.1, que es la completa, la natural. La 22.1. 1.
Sí. Una, dos, tres. Cuando estáis con esto no habéis entrado ahí en ningún momento. Lo digo para que lo recordéis. Cuando habéis puesto... Oye, te digo una cosa. Esto te da la puerta, Páralo y reproduce una, coño. Vete para adentro de la niña. Vete para acá. Pablo, no, déjame. Déjame, al menos un par de minutos, ¿vale? Mira, 26 segundos. Cuando yo veo 2 minutos... En el final, ¿has escuchado la voz femenina al menos? En el final de los finales. La hemos puesto completa, ¿vale? La natural, para que se aprecie que es original. Y ahora, si quieres, retomamos de momento, porque lo que dice la voz femenina, si os habéis dado cuenta antes, hay un sonido, un... ¡oh! Y está empezando a tararear. Está diciendo lara, 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 lara. Y luego ya termina diciendo lo que todavía no vamos a decir, que es el final de los finales. Se oye a los 3 hombres hablar, pero empieza a entrar cantando una voz femenina, que es que es muy buena. Para mí, con todos mis respetos y sinceramente, para mí es la que más me ha marcado hasta el día de hoy, y hablamos ya de más de una década. Para mí es la mejor. Ponla si quieres la original de nuevo, 22.1, luego 22.2, para que se oiga ya directamente aquí de la cuestión, y a ver si lo conseguimos. Repetimos 22.1. Páralo y reproduce una, coño. Vete para adentro de la niña. Vete para acá. Pablo, no, déjame. Déjame, al menos un par de minutos, ¿vale? Mira, 26 segundos. Cuando yo veo 2 minutos... ¿Algo? Si no, ponemos 22.2. Como un jadeo. Pon la 22.2 si quieres. Va. Sí, ahí se oye como... Na, 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 na. Vale, la entonación la tienes. La entonación la tienes. Los cochinitos, no. Los 3 cochinitos. En confianza, cuando te diga lo que dice, me apuesto el 90% a que nos cruzamos las manos. En esta, fíjate si me arriesgo. en todas las de la noche no, pero en esta me mojo. A ver, vamos a oír, espérate. Sí, los 3 cochinitos me gustan. Bueno, pues si quieres pon el vídeo, que en el mismo vídeo os aviso ya que lo va a poner en pantalla, ¿vale? Lo que dice. Así no tengo que decirlo yo. Y a ver si estáis de acuerdo. A ver, sí, obvio, nada más cuéntenme qué opinan todos, oigan, ya todos los que están aquí, pues hay que tomarlos en cuenta. A ver si alguno, sí, se escuchó la mujer. Lara, exactamente. Eso es antes de que ya diga lo que dice la voz femenina. El hombre ayudó. Ay, güey, ¿qué sucedió? Isabel, sí, la mujer canta, la oí, pero no entiendo muy claro el hombrecito. Es que, ¿sabes? Los 3 cochinitos. Es voz femenina. Sí. Y es que es muy buena porque tiene luego historia. O sea, es que tiene todas las facetas que yo quiero y deseo y sueño por obtener un registro. Que luego lo revisas en concejalías, en ayuntamientos y existió. Tiene sentido.
Canta, él no me ha visto. A ver, vamos a ponerle otra vez. Quiero ir. ¡Ay, qué bello! No creo. 1, 2, 3. Sí, totalmente, absolutamente ya valió madre. Sí, cierto. Él no me ha visto. ¡Qué spooky, güey! Sí, cierto. Isabel, no estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Con todos mis respetos, por supuesto, pero te acercas mucho a los registros, ¿eh? Te acercas mucho. No es eso lo que interpreto e interpretamos muchas personas después de obtener esta parafonía, pero te acercas mucho, te acercas mucho. Son palabras muy parejas. Cuando pongas el vídeo ya vamos a ver lo que dice, ¿vale? Entonces tú decides las veces que quieras poner el audio. 1, 2, 3. Él no me ha visto. Sí, güey. Puede ser él no me ha visto. Te lo digo. Él no me viste. Él no me viste. No, Miguel, no. ¿No? ¿De qué estamos No. hablando? Si me gustaría saber. Ahí va el video. Es una voz cantarina. En eso estamos de acuerdo todos. En el vídeo que te he enviado, que le tengo en relatos, ese es el nombre del segundo libro, de tú a tú con Daniel Barrios en YouTube, en el vídeo que te he enviado, el minuto 41:25. La Cuando puedas. reposería, ¿sí? Sí. Ahí tengo 2 vídeos, que uno es la leprosería, que data de esto que estamos hablando ahora mismo, con imágenes, y estoy hablando yo, pero luego presento las imágenes reales, de cuándo se obtuvo, porque es videocámara, reitero. Y luego tengo otro vídeo que es en una investigación con los registros de experimentación, con los registros obtenidos. O sea, hay 2 vídeos en referencia a la leprosería. Ok. Canta, él no me ha visto. Sí, sí lo oigo también, pero también oye lo de los 3 cochinitos. No sé, yo también. El tono es ese. Yo escucho que ella dice que sucedió. ¿Qué sucedió? Él no me avisó. Las entonaciones son muy parejas, Isabel, pero no es eso. Y apuesto también, aunque no te conozca, apuesto contigo un 90% también, que como Miguel, que cuando ya se aprecia ahora en pantalla, vais a decir, jolín. Pero vamos, es muy arriesgado, pero yo creo que vamos a estar de acuerdo. No sé. Ese sí. Pero estamos haciendo unas pruebas muy buenas, porque esto tiene un trabajo, un análisis, como dije, y lo que se obtiene es muy claro, por lo menos para mí y para muchos, como dije anteriormente, pero lo que estoy apreciando y aprendiendo es de que las personas en esta ocasión es la misma frecuencia, ¿vale? A razón de la persona que estaba comentando cuando hemos hablado de las frecuencias, pero hay que reconocer que os acercáis muchísimo, aunque no es lo mismo, pero bueno, todos estamos de acuerdo que es una voz femenina y cuando ya se entienda lo que posiblemente, como he dicho, para mí es un 90% clarísimo, que dice lo que dice, pues es una forma de jugar, interactuar con las personas y luego ya veréis vosotros los resultados si ha merecido la pena o no. Vosotros valoráis. Realmente valido la pena. Ha estado increíble. Estoy muy Muchas gracias. contento con el programa. Me he divertido muchísimo. Es recíproco. Y eres una gran persona. Lo sé, de veras. Lo sé. Muchas gracias. Pues sin más ni menos, mis estimados, vamos a ver el video de
El video de la repostería de 46 minutos, güey. Sí, con que le pongas, como te he dicho anteriormente, en el 41-20, que yo creo que llevo hasta la misma camiseta, que esta me gusta. 41, mira, sí. 41-20. Y ya lo vamos a ver en pantalla todos, lo que me ha puesto, que es muy claro. 41-20. Si preguntan si son tus derechos, en algún momento dices que sí y compartes, porque luego eso hacen que no se puedan compartir, pero no te preocupes, ¿ok? Venga. Aclaro que vale la pena, estoy muy agradecida. Sí, yo también. Todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, pues, y aparte son vacaciones, mucha gente está con los fines de semana salen con los niños, ¿entiendes? Entonces, no te preocupes, esto se va a repetir. Paz, ayúdenos a compartir. Qué mala onda. Muy pocos lo hacen, ¿eh? Estoy viendo. Los estoy viendo. Bueno, ya. 1, 2 y 3. Luego vamos a escuchar el audio, un poquito trabajado. Pero vamos a ver el vídeo. Cuando esté viejo en esto no habéis entrado ahí en ningún momento. Lo digo para que lo recordéis. Cuando vi pulpo, Oye, te digo una cosa. Esto te graba, se graba tu puerta, está cerrada. Dispáralo y reproduce una, coño. Vete para adentro para la niña. Vete para acá. Pablo, a ver. No, deja. menos un par de minutos, ¿vale? Mira. 36 segundos. Cuando yo he dormido, No, deja. menos un par de minutos, ¿vale? Mira. 36 segundos. Cuando yo he dormido, No, deja. menos un par de minutos, ¿vale? Mira. 36 segundos. Cuando yo he dormido, No, deja. menos un par de minutos, ¿vale? Mira. 36 segundos. Cuando yo he dormido, Bien, ahora vamos a poner el otro vídeo como ese primer. Reproduce una, coño. Vete para adentro para la niña. menos un par de minutos, ¿vale? Mira. 36 segundos. Cuando yo he dormido, No, deja. menos un par de minutos, ¿vale? Mira. 36 segundos. Cuando yo he dormido, No, deja. menos un par de minutos, ¿vale? Mira. 36 segundos. Cuando yo he dormido, Órale. ¿Y se ve toques en ese lado? ¿Eran fotos o qué onda? Linterna. Bien, ahora vamos a poner el audio completo y luego el audio ya trabajado para a ver si podéis intentar escucharlo claramente. Por lo menos lo he trabajado mejormente posible. cuando esté viejo en esto no habéis entrado ahí en ningún momento. Lo digo para que lo recordéis. Cuando vi pulpo, Oye, te digo una cosa. Esto te graba, se graba tu puerta, está cerrada. Dispáralo y reproduce una, coño. Vete para adentro para la niña. Vete para acá. Pablo, a ver. No, deja. menos un par de minutos, ¿vale? Mira. 36 segundos. Cuando yo he dormido, cuando esté viejo en esto no habéis entrado ahí en ningún momento. Lo digo para que lo recordéis. Cuando vi pulpo, Oye, te digo una cosa. Esto te graba, se graba tu puerta, está cerrada. Dispáralo y reproduce una, coño. Vete para adentro para la niña. Vete para acá. Pablo, a ver. No, deja. Está tarareando. Ojo. 36 segundos. Cuando yo he dormido,
Santo Francisco. Pues nada, espero os haya gustado. Mira, Por lo antes menos de que para mí quites ha el sido- vídeo, ¿me estás oyendo, no, Miguel? Sí, claro. Vale. Vete al vídeo original en el cual en subtítulos decimos lo que dice. Y es que veo que va lento, ¿vale? En el vídeo original, el Santo Francisco es justamente cuando sale. Veo que va un poquito lento el vídeo. Fijaros, por favor, que cuando va a ¿Me voy salir a lo dónde? del... Perdóname. Dime, perdona. ¿A dónde quieres que me vaya? Disculpa. Igual a 41:20, para que se vea completo el vídeo, en el que sale ya lo que es los subtítulos de lo que dice. Lo que quiero que nos fijemos, por favor, es cuando se oye el "oh", que esa no es la voz femenina que tararea. Cuando se oye ese "oh", si os fijáis, lo que tú has dicho de la luminiscencia, la luminosidad que había a la izquierda, es una linterna, ¿vale? Pero lo que quiero que os fijéis es que en ese vídeo se ve perfectamente en todo momento, pero cuando ya entra el "oh", antes del Santo Francisco, ¡pum!, fijaros que hasta la misma pantalla del vídeo se difumina. Puede ser una presencia que ha pasado por Sí, se delante, ve puede ser lo como que fuere, rayos. pero esas rayitas hasta se difumina lo que es el vídeo en ese momento. Ponlo si quieres por última vez para que lo apreciemos cómo se difumina el vídeo, pero ahora ya que lo habéis visto, fijaros en ese "oh". Aunque lo ponga en subtítulos, fijaros, escucharlo, mejor dicho, tratar de intentar escucharlo, el "oh", cuando empieza esa voz femenina a canturrear, lo que es a tararear, lara, 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 y ya finaliza con el Santo Francisco, pum, y entre medias la difuminación. Va. 41:20. Luego vamos a escuchar el audio, un poquito trabajado. Pero vamos a ver el vídeo. Cuando estabais con esto no habéis entrado ahí en ningún momento. Lo digo para que lo recordéis. Cuando digo Oye, te digo una cosa. Esto te daba, se da la puerta, dispáralo y reproduce una, coño. Vete para adentro para la niña. Vete para acá. Pablo, va a ver. No, deja para al menos un par de minutos, ¿vale? Mira. 36 segundos. No, deja para al menos un par de minutos. Ahí. Mira. 36 segundos. No, deja para al menos un par de minutos, ¿vale? Mira. 36 segundos. No, deja para al menos un par de minutos, ¿vale? Mira. 36 segundos. Santo Francisco, pero no oigo el audio. Santo Francisco. Sí, eso lo escucho perfecto. Y el Bien. también. Ahora O sea, vamos a poner... sí. Lo escucho bien. Pues esta para mí es de lo más claro que hemos podido obtener. Y lo dicho, tres personas, tres masculinas y era una voz femenina. Y cuando hablaba de historia, gracias a ustedes, gracias a ti, Isabel, lo que quiero decir es de que posteriormente, como me dejó como me dejó, porque para mí personalmente reitero que es muy, muy clara, excesivamente clara, posteriormente me dediqué lo que es a mirar en el ayuntamiento de esa población los artículos, historia del lugar, nombres, apellidos, etc., etc., y llegué a un punto en que un grupo musical de allí, de esa población, iba a tocar en directo en esa leprosería, en una sala de actos, y iban los pobres enfermos, los familiares se reunían y iba un grupo pues a tocar, ¿no? Bueno, pues resulta que ¿sabes qué día tocaban en esa población? El día del santo de su pueblo. ¿Y cómo se llamaba ese santo? San Francisco de Asís. Me imagino, claro. Santo Pero Francisco. ¿por qué se oye el primero?
Como si, órale, canta, ¿no? Como... Yo lo que valoro es que entra ese registro, para mí ese es masculino y te garantizo 100% que no somos ninguno de los tres que estamos allí. Y ya esa voz femenina que te voy a decir. Me gustaría y me haría ilusión, sinceramente, la opinión personal más sincera de todos los que están comentando, porque esta de Santo Francisco para mí ha marcado mucho, sinceramente. Yo te lo digo, y Santo Francisco lo oigo perfecto. O sea, estaba por ahí, la tonada la tenía. Na, 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 na. Eso es. Sí, el enfoque de la cámara, Nacho, es que a mí me tiene mosqueado lo que es esa difuminación, porque ves el vídeo entero y es que dices, jolín, justamente en ese momento. Pero el Santo Francisco puede ser una voz, ahora intentando profundizar un poquito, puede ser una voz retenida en el enclave, puede ser una entidad que en otra dimensión distinta, en otra época, en esa misma leprosería, está cantando y nosotros la hemos grabado en esos momentos. Se ha quedado enclavada la voz, cantarina, estaba en otra dimensión, en otro plano existencial, cantando y nosotros justamente la hemos captado. Lo que sí puedo decir es que esa grabadora, esa videocámara caza, vuelvo a reiterar que caza, se pone a grabar cuando pasa algo por delante. Tiene su sensor y lo capta. Y como podéis ver, se nos oye a nosotros discutir, vamos a decirlo así, pero es que lo que entra posteriormente, para mí, soy el primero en decir que es totalmente inesperado, pero que luego, tirando de hemeroteca, des con que el día que iban allí a cantar, justamente a cantar, sea el día del Santo Francisco de Asís, pues Santo Francisco, yo no lo llamo casualidad, lo llamo causalidad. No entendí bien. A ver, Super Santo Francisco y se escuchan perfecto de las dos personas, mujer y hombre respectivamente. Ajá, ok, ya, perdóname. Sí, se oye perfecto ese. Por eso quería dejártela la última, porque para mí es significativa, es trascendental para poder continuar. Sí, no, si no ya creo que nos hubieras aventado jitomates. Pues me quedo contento que perfecto sí, güey, qué miedo. Era como de canta, gorrión, ¿no? Sí, de veras, como son Es que se oye la glotis, es que es muy clara, es muy clara. Para mí es muy clara. Me alegro mucho de que os habéis ido acercando. La mayoría decía que terminaba en O, y yo pensando, Santo Francisco. Pero poquito a poco, habían palabras, frases muy parejas, pero ahora me quedo contento de que también habéis interpretado el Santo Francisco. Pum. Muy clara para mí. Bravo, de verdad. Gracias. Muchas gracias a ti. Sé que aprecias tu tiempo y todos aquí también valoramos el tuyo y el nuestro, y los que estamos, pues obviamente estamos porque queremos escucharte. Te agradecemos tu participación el día de hoy. Ya agendaremos para nuevos temas con este alcance que fue magnífico. Muchísimas gracias. Un orgullo personal, sinceramente, por favor, escuchar esas palabras. Personas que ya sé que ya dijiste tus datos, pero vuélvelas a decir, por favor, para las personas que no pusieron atención todavía en ese momento y ha pasado durante el programa visualmente, pero también se va a Spotify, a muchos podcasts. Entonces, por favor, podrías decir los datos en viva voz, ¿sí? Sí, por supuesto, sin ningún problema. Gracias. Pues a ti. Pues en los canales de YouTube, quien tenga gusto de echarles un vistazo y verlos, tengo el primero que realicé, que es De tú a tú con Daniel Barrios. Ahí podéis encontrar, por ejemplo, el de la leprosería. Hay 2 vídeos, como dije anteriormente.
De tú a tú con Daniel Barrios, y el otro es Enclaves con Historia. Y luego, pues quien quiera en Facebook, por ejemplo, pues tengo la página de tú a tú con Daniel Barrios, igual que el canal de YouTube que mencioné anteriormente, y mis 2 libros pues los tengo en Amazon, para quien le interese, quien quiera obtenerlos, pues están mediante Amazon. Uno es Respuestas del Más Allá y el otro es Relatos Paranormales. ¿Cuál es el fin de nuestra existencia? Y nada, decir, por cierto, ahora que me he acordado, que como anécdota, hay un caso que no hemos hablado al final, es en un palacio, por decirlo muy brevemente, porque es que estos son horas y horas. En imagen estamos viendo ambos libros, el de la izquierda, Respuestas del Más Allá, ese palacio. Pedí permiso de investigación, nos lo aceptaron, fuimos el primer grupo en experimentar en ese enclave y es un orgullo personal para mí. Posteriormente fue otro grupo, otro programa, lo que es la televisión aquí en España, que es Cuarto Milenio, de Iker Jiménez, y no ha vuelto a ir nadie más a experimentar a ese lugar. Lo abrimos nosotros por primera vez, fueron ellos y volveremos de nuevo, vaya con quien vaya, yo ese sitio tengo que repetir sí o sí. Ahí decir como primicia que un compañero, un amigo vio a la entidad de un niño, una auténtica fantasmogénesis, pero eso ya lo dejamos para otro día. Y el libro de la derecha, cosa que nunca he dicho públicamente, Relatos Paranormales, ¿cuál es el fin de nuestra existencia? Justamente podéis apreciar que es una tumba con una cruz y al fondo tenemos lo que es el tapiado del cementerio. Es un cementerio, esa es la parte del patio exterior, y tenemos la tumba, la cruz en alto, la tapia, el tapiado y la luna al fondo. Un ciprés a la izquierda, un árbol, un pino, y que sepáis que justamente esa imagen la obtuve, esa fotografía, justamente en el cementerio, que hemos escuchado hoy los crujidos de revólver, esa familia de 5 personas que fallecieron tristemente en la Guerra Civil Española el mismo día, y donde escuchamos la voz infantil que decía mamá. Con lo cual, para mí es un orgullo personal lo que he presentado esta noche, y muchísimas gracias por vuestro tiempo, por tu invitación, Miguel, por Soud, la intermediaria que me propuso esta invitación, y la acepté gustosamente. Y sinceramente, quien quiera verme en las redes, hay más redes sociales, Instagram, TikTok, etc. Pero para mí las preferentes son YouTube, Facebook, la página, pero tanto en YouTube como con mis 2 libros que estáis viendo en pantalla, estoy hiper orgulloso por ello. Y lo más importante para mí es lo que quise tratar de decir al inicio, que lo más importante, además de que intentamos avanzar, evolucionar, y en esa evolución a ver cuál es el otro lado donde iremos, cuál es ese otro plano de existencia, ese plano existencial el día de mañana, cuando desencarnemos en este plano físico. Pero lo que tengo muy claro es que vaya donde vaya, experimente donde experimente, o sin ir a buscarlo, viva esos fenómenos paranormales. Para mí, la causa es tan inteligente que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Y en esa frase, para mí, se define todo. La causa es inteligente y nosotros somos simples aprendices, pero yo no lo llamo curiosidad, lo llamo que quiero, necesito, preciso intentar saber algo más del otro lado. Lo que sí que tengo claro, gracias a ambos libros, tanto en el mundo de la experimentación como en las experiencias de diversas personas, incluyéndome yo al final del libro, que presento mis casos personales, esos que tú preguntabas, Miguel, tengo que decir que lo que tengo muy claro, para finalizar, es que no todo acaba aquí. No, seguro que no. Te agradezco de verdad. ¿Dónde pueden conseguir esos libros? ¿En Amazon? Mediante Amazon. Quien quiera, pone Daniel Barrios o Respuestas del Más Allá o Relatos Paranormales y le tiene que salir ambos libros.
buenísimo. Pues ya amaneció. ¿Cómo Quitando la la ven? madera. Que de Madre mía. verdad tengas un excelente y precioso día. Disfrútalo al máximo. Muchísimas Eh, gracias. el palacio, nada más preguntaba Isabel, ¿el palacio de Doña Lucrecia estabas hablando? No, se llama el Palacio de la Mosquera. Qué delicia de periquitos tienes. No, son tordos, son pájaros que están aquí al aire libre. Están ya despertándonos. Sí, suenan Sí. delicioso. Gracias. Esto es el resumen de mucho trabajo. Así es. Sí, Hemos... sí, imagínate cuántas horas. Y había más, ¿eh? Muchos más hay. Pero no, hay muchísimos. Y pues escogimos algunos, ni siquiera nos llevamos todos. Escogimos algunos, otros nos saltamos. O sea, Eso es. vale la pena tener alguna segunda ocasión y hablar de más cosas e incluirlas. Mira, yo en la última lo concuerdo, así de, y en todas cuando ya me lo dices, si logro escuchar lo que tú escuchas. Cuando tú me lo dices, logro escuchar lo que tú escuchas. Pero antes de ello, yo escucho otras cosas. Pero es que yo creo que esta fue clarísima, o sea, esta sí se oía. yo creo que has hecho lo mejor, porque yo me pongo en tu piel y leer en un correo los resultados, lo que dice cada psicofonía, parafonía, a mí no me dice nada, porque a mí me gusta ponerme en esa piel, que es, estoy en un enclave, oigo el audio y para, que ahí he escuchado algo. Y lo mismo pido a todos los compañeros, cuando parezca que ha entrado un registro, una posible voz, que se levante la mano y se diga, para por favor, y vamos a reproducirla. ¿Por qué? Porque ahí está el momento de analización grupal y luego está el momento de analización en tu casa, tú solo, cascos cerrados, e intentar analizar. Tú lo estás escuchando aquí mediante las redes, en tu canal, y entiendo perfectamente, pero a ti y a todos los que han estado esta noche, entiendo a la perfección que como dije al inicio, si te acuerdas, con que hayan dos, que las escuchemos todos a la vez, yo ya soy feliz, porque comprendo que es muy difícil, hay que entrenarlo, es entrenamiento, y la calidad de un audio no es lo mismo de España a México a estar tú y yo aquí sentados en el patio o yo estar en tu casa y decir, venga, vamos a reproducir, ponte los cascos y estás escuchando la grabación, el corte original, que son las que te he enviado, pero no tiene que ver nada. Aún así, reconozco que en diversos programas, diversas entrevistas que me han hecho y que tengo pendientes, reconozco que aquí el audio lo he escuchado con mucha calidad. O sea que me quedo muy contento en todos los sentidos. Muy buen trabajo al director. Gracias de verdad. Así es. Muchísimas gracias a ti, tu tiempo, ya te amaneció. Te agradecemos neta el trasnochar. Nunca te habías divertido tanto en un programa. ¿Te caes, sí o no? No, para nada. Sí, ha estado muy ameno. Yo lo reconozco. Reconozco que no nos conocíamos de nada. O sea, las cosas hay que decirlas claras y si no sería un falso y no, yo soy de principio a fin leal a mí mismo. No nos conocíamos nada más que en una conversación telefónica, pero no sé, ha habido energía, ha habido chispa y me he sentido muy a gusto. Me he sentido como donde estoy, en mi casa. Ahora ya voy a descansar un poquito. ¿Por qué? Porque vengo de trabajar a la 1 de la madrugada y he quedado contigo a las 3. Ahora es la hora que es. Y esta noche que libro, por fin libro, esta noche la libranza que hago es yéndome a 200 kilómetros, como dije, a hacer una alerta OVNI, que es la noche de las Perseidas. Así que nada, a disfrutar de lo que me apasiona y como dije, no vendemos humo. Yo lo que presento desde un principio, partiendo de una base, no trato de vender nada, sino de contar mi verdad, lo que pienso y cómo lo siento. Y ahí tenéis ambos canales y ambos libros. Por eso duermo súper a gusto ahora.
cuando me eche a dormir. Y otra cosa, muchas gracias a todos los que te siguen, porque ha habido mucha interactuación en comentarios, mucha gente se ha involucrado en los registros parafónicos y te lo quieras creer o no, a mí eso me ha emocionado, me ha gustado la participación, yo lo reconozco. A mí también, de verdad, gracias, neta. Compartan, neta, 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 ayúdenme a compartir, es buena onda. Gracias por su tiempo y por compartir su excelente trabajo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Buenos días, que descansen. Yaba Dabadú, sí, en ambos lugares ya son días. ¿Qué tal, Felicidades a todos los que llegaron hasta el final. Va a salir Pues sí. una gorra de CDMX la semana que entra. Que todos los que estuvieron aquí, por favor, manden un mensaje de despierta, digan yo quiero mi gorra. Todos los que estuvieron aquí, yo voy a tomar foto a partir de las 12:20, ¿ok? 12:20 por adelante, yo voy a saber, mándame la foto que estuviste ahí a las 12 y comenta ahorita, yo te voy a mandar una gorra de CBDMX. Están increíbles, de verdad, increíbles. De despierta también tengo, pero están más, ahora, bueno, lo que quieras tú, escoge, despierta o CBDMX, despierta o CBDMX. Y ya. Y si somos un gran equipo, ya. Sí, hombre. Y pronto vamos a hacer una locura de equipo. Porque Despierta tiene unas grandes noticias próximas. Pero muy, muy cañonas. Entonces, esténse pendientes porque van a estar, o sea, en lugar de que... Recuerdo que les dije lo de la página de internet, hubo temas. Esto es 30 veces más grande que eso. Y ya es muy, muy pronto. Gracias. Gracias a ti, Juan. Isabel Terrazo, quiero una. Pues ya estás, escríbeme, ¿no? Bueno, a todos. Isabel gracias. era quien ha tenido mucho oído. Ahora que me acuerdo. Sí, obvio. Sí. Escríbeme Sí, ya. Bueno, pues entonces, gracias a todos, buenas noches, que descansen, hablamos después, no te preocupes, agendamos, ya sabes, no te preocupes, no, o sea, acaba y tú duerme y ya hablamos después, ¿sale? Estamos en contacto. Gracias, muchísimas gracias, saludos en casa, hasta luego. Igualmente, bueno.